No he terminado. Capítulo 71. Sello negro. A Nezu no le gustaba el aire libre. A pesar de las ideas erróneas que se tenían sobre él, Nezu prefería pasar sus días en la comodidad de su oficina, o quizás de su apartamento, sentado en costosos asientos de cuero y saboreando tranquilamente una taza de Da Hong Pao. Miraba por la ventana, la vista desde su lugar de trabajo se elevaba sobre el bosque que rodeaba la UA, y eso lo hacía sentir como un rey. Además, cuando estaba dentro, no tenía que preocuparse de que la gente lo mirara. En un mundo de todo tipo de mutaciones, donde la gente nace con piel metálica y 7 brazos, seguía siendo una imagen extraña, sin duda. Hacía mucho tiempo que había aprendido a ignorarlo. Al fin y al cabo, la mirada errante de los niños y de algún oficinista curioso apenas debería tener influencia en su vida. Pero aún así, las miradas intrigadas del público lo acosaban cuando se adentraba en una multitud demasiado grande. Le erizaba el pelo, le ponía los nervios de punta, mientras la multitud lo analizaba con miradas hambrientas. Le recordó demasiado al laboratorio. A pesar de su aversión al mundo exterior, Nezu estaba sentado en una pequeña cafetería. Una pequeña taza humeante de fragante té de hojas de jazmín yacía frente a él, cuyo aroma floral aliviaba su sensible nariz y calmaba sus nervios. Aún sentía la mirada errante que lo observaba de vez en cuando, pero la mayoría de la gente lo había dejado en paz. Una agradable melodía cadenciosa resonaba por todo el restaurante, una melodía de campanillas y tonos sencillos que deleitaba los oídos. Distraídamente, metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó un reloj de bolsillo. El adorno era de color platino, con pequeños motivos florales que rodeaban su dorado rostro. Una delicada cadena se enrollaba desde la parte superior y se conectaba a un clip oculto en el propio bolsillo. Nezu recordó haber recibido el reloj. Habían pasado varios años, y se encontraba en Australia para una cumbre anual de paz. Recordó haber estrechado manos e intercambiado saludos con figuras clave de las regiones de Asia Oriental y Oceanía. Lo habían invitado a dar una charla sobre los continuos esfuerzos de la UA y otras academias de héroes para dotar a sus respectivas naciones de héroes merecedores del título, así como para instar a otras naciones a adoptar el modelo de las escuelas privadas de héroes en sus propios territorios. Muchos líderes mundiales se resistieron a sus súplicas, prefiriendo el método más probado y eficaz de integrar el heroísmo directamente en las fuerzas del orden nacionales e incluso en el ejército. Y Nezu no podía discutir las ventajas de que los propios militares apoyaran y financiaran a los héroes. En esencia, era eficiente, fácil de integrar y aún más fácil de regular. Pero el problema puede surgir cuando los héroes realmente necesitan actuar. En lugar de poder intervenir cuando lo consideran necesario, los héroes de las sociedades heroicas militarizadas requieren varias comprobaciones y firmas antes de poder ser autorizados a actuar. Y para entonces, probablemente se habían perdido muchas vidas. Cuando explicó ese punto, varios países aprovecharon la oportunidad, convirtiéndose en academias privadas de héroes que recordaban la estructura japonesa en los años siguientes. Hubo algunos que se resistieron, incluso hoy en día, pero su discurso contribuyó a inaugurar una nueva era de heroísmo en todo el sudeste asiático. Por sus esfuerzos, recibió este reloj de bolsillo en honor a su contribución. Recordó el orgullo que sintió por su logro y una calidez que le inundó el pecho al contemplar el reloj dorado. Ahora, cada vez que lo veía, no podía evitar preguntarse si había cometido un error ese día. Sigue estando de acuerdo con todo lo que dijo, pero lamenta cuánto, incluso inconscientemente, minimizó las fallas de su propia sociedad de héroes. El hipercorporativismo de los héroes, el heroísmo lucrativo, los contratos privados que los delegaban en una sola prefectura. Sin mencionar cuán distorsionada se había vuelto la justicia penal. Suspirando, Nezu abre su reloj. Lo recibe una esfera de alabastro, con las manecillas marcando rítmicamente, y el minutero acercándose cautelosamente a las 12. Faltan 3 minutos para el mediodía. Había llegado temprano, como siempre. La quimera tenía la costumbre de llegar temprano a los eventos casi siempre, a menos que quisiera dejar una impresión. Pero hoy eso sería innecesario. Después de todo, no había necesidad de pavonearse con la persona con la que pretendía encontrarse hoy. Se sorprendió cuando Maihima le envió un mensaje de la nada. Francamente, Nezu no esperaba que el exprofesor volviera a hablarle después del desastre del festival deportivo. Aún recordaba la ira que emanaba de la boca del héroe de apoyo mientras lo miraba con una mirada que Nezu nunca antes había visto. No me voy a quedar de brazos cruzados fingiendo que creo que esto está bien, que jugar con la vida de las personas está bien.
Esas palabras aún resonaban en su mente, resonando como si volvieran a sonar frescas. Nezu se enorgulleció toda su vida de ser capaz de pensar en cualquier situación. Por muy difíciles que se pusieran las cosas, su intelecto y su rapidez mental le darían la victoria. Quizás no de la forma más honorable ni ética. Pero aún así ganaría. Pero en su afán por ganar ventaja en la comisión de héroes, que apenas comenzaba a dar frutos, había perdido un recurso valioso, así como un aliado de confianza. No estaba seguro de si el sacrificio había valido la pena. Sinceramente, no estaba seguro de si alguna vez lo estaría, pero dar marcha atrás ahora significaría perderlo todo. Y entonces todo sería en vano. Así que se resignó a pagar el precio de una victoria inevitable y decidió planear sin esa pieza en particular. Pero mentiría si dijera que el repentino deseo de Maihima de reunirse no le había dado esperanzas. Quizás el héroe se había dado cuenta de la larga espera. O quizás había superado su ira y deseaba volver a formar parte de UA. Era una ilusión, claro, pero Nezu no era nada sino un soñador. El leve sonido de una campana llamó la atención de Nezu. No se atrevió a mirar atrás, prefiriendo levantar su taza y observar el reflejo en el cristal. Tenía que admitir que no estaba acostumbrado a ver a Power Loader sin visor. Su postura era tan encorvada y cansada como siempre, o incluso más. Nezu había oído que la gran reapertura de Power Support Works había sido un éxito rotundo, y que Maihima había tenido un montón de trabajo desde ese día. Lo cual lo dejó aún más confundido respecto a por qué se estaban reuniendo. Maihima se sentó frente a él y gruñó mientras apoyaba su cansada espalda en el mullido asiento. Nezu dio un sorbo a su té antes de volver a mirar a Maihima con una leve sonrisa. Es bueno verte, Power Loader, saluda Nezu, ¿cómo has estado? Estoy ocupada, responde Maihima con brusquedad. La camarera regresa a su mesa y Maihima se gira hacia ella. Café fuerte, exclama Maihima. La camarera asiente y los deja tranquilos, preparándolos para la tensión que los rodeaba. Nezu se aclara la garganta rápidamente y se dirige a su ex empleado. Entiendo que querías hablarme de algo. Nezu levanta una ceja. ¿Puedo preguntar qué? Probablemente no sea lo que esperas, se queja Maihima, antes de acercarse más. Se trata del festival cultural. Nezu siente que su corazón se encoge un poco, pero continúa. No diré que no estoy decepcionado, pero continúa. Maihima suspira, mira, todavía no tengo nada concreto aparte del testimonio de algunos testigos, pero alguien podría intentar algo el día del festival cultural. Eso llamó la atención de Nezu. Arqueando una ceja, Nezu miró a Maihima con curiosidad. La camarera llegó con el café de Maihima, el líquido negro sin crema ni azúcar, y Maihima comenzó a sorber la amarga bebida con avidez. ¿Te refieres a un villano? Preguntó Nezu. Maihima asintió, y la quimera insistió. ¿Hubo una amenaza? ¿Alguna fuente creíble de un ataque? Como dije, nada concreto todavía, resopló Maihima, dejando su taza, pero alguien me dijo que oyó a alguien decir que iban a hacer algo en el festival, algo que nadie olvidaría jamás. Nezu parpadeó y entrecerró los ojos. ¿Y quién podría ser ese alguien? Maihima se estremeció, pero intentó recuperarse. Sin embargo, ese movimiento confirmó la sospecha de Nezu. Es Midoriya, ¿verdad? Mira, suspiró Maihima. Sé que no tienes muy buena opinión de Izuku ahora mismo. El héroe de apoyo hizo una pausa, considerando sus palabras, pero creo que podría haber algo de cierto en esto. Se nota que el chico está alterado. Ya sabes cómo se pone cuando algo no cuadra. De hecho, suspiró Nezu, algunos podrían decir que es demasiado rápido para intentar resolver problemas, ¿no estás de acuerdo? No se trata de eso, gruñó Maihima. No te pido nada especial, solo una advertencia, nada más. Maihima sacó una libreta y empezó a escribir un nombre. Al parecer, el tipo se hace llamar Gentle Criminal. Tiene una página en redes sociales donde publica muchas de sus divagaciones. Yo diría que al menos consigas una evaluación de amenazas. Nezu suspiró, bajando la mirada. Maihima, vienes a mí con una posible amenaza, de la cual tu única evidencia es de segunda mano de un estudiante que actualmente está bajo investigación por una posible acción administrativa, y esperas que solo crea en su palabra. Maihima pareció considerar sus palabras por un momento, antes de que su postura se endureciera y sus ojos se endurecieran. ¿Y qué es exactamente lo que intenta insinuar, director Nezu? Digo, continuó Nezu, imperturbable ante la ira de Power Loader. No es posible que Midoriya, un estudiante con un posible rencor, nos haya tomado por tontos. ¿Que este misterioso asaltante sea producto de su imaginación?
No, Maihima niega con la cabeza, con los puños apretados. Izuku no haría eso, y menos por algo así. Maihima aprieta la mandíbula y aprieta los dientes. ¿Cómo te atreves a acusarlo de mentir así? ¿Te refieres a cómo mintió en mi oficina después del incidente de Irida? Maihima se estremeció, pero Nezao continuó. ¿O cómo le mintió a Ectoplasma cuando le preguntó en qué estaba trabajando? Nezu suspiró. No digo que mienta ahora, pero soy escéptico al respecto. Sé que lo entiendes. Prefiero ser cauteloso que poner en alerta a todo el festival de inmediato. No, gruñó Maihima. No entiendo. El hombre bebió su café caliente y se inclinó hacia adelante, abalanzándose sobre el roedor. Trabajé bajo tu mando durante casi una década, Nezu, comenzó Power Loader, y aunque no siempre entendí tus decisiones, sabía que las tomabas con buenas intenciones, a tu manera. Nezu no dijo nada, lo que permitió que Maihima continuara. Pero ahora parece que estás siendo deliberadamente obtuso, gruñó Maihima, agitando los brazos para enfatizar, es como si te negaras siquiera a considerar la idea de que Midoriya pueda saber algo, y solo estuviera tratando de ayudar. Y tú, Maihima, resopló Nezu, siempre has sido demasiado rápido para juzgar las cosas a primera vista. Es lo que hiciste también en la sala de observación durante el festival deportivo. Maihima miró boquiabierto a Nezu, y el roedor tomó un sorbo de té. Asumiste mi rendición y te desquitaste, arruinando tu carrera por no ver el panorama general. Nezu levantó la vista. Todo lo que hago es por el bien común, aunque los humanos decidan no verlo. Incluso ahora, las preguntas que te hago no buscan sembrar dudas en Midoriya ni en sus preocupaciones, sino fomentar un sano escepticismo. El roedor colocó su taza de té en el plato pequeño y lo acercó. Cree lo que quieras, Maihima, los ojos pequeños y brillantes de Nezu lo miraron fijamente, pero tú mismo lo dijiste. Todo lo que hago es por el bien común. Nezu suspiró y se incorporó, dejando un fajo de billetes sobre la mesa, pero antes de que pudiera continuar, oyó hablar a Maihima. No. Nezu levantó una ceja. No. No, Maihima negó con la cabeza. No puedes irte así. Otra vez no. El héroe de apoyo se cruzó de brazos. Puede que creas que dominas esto del bien común, pero ambos sabemos que eres capaz de cometer errores. Como cualquier otra criatura viviente del planeta. Maihima se acercó, apretando los dientes hacia Nezu. Porque incluso ahora, sigues sin entender a los humanos, dijo Maihima furioso. Y si sigues con esa estupidez de ser más santo que tú, nunca lo entenderás. Por eso dejé la UA. Por eso arruiné mi carrera como lo hice. Maihima se había agarrado a los lados de la mesa, mirando a Nezu con lascivia. ¿Por qué tengo el deber de proteger a mis estudiantes, pase lo que pase? Incluso si necesitan protección de ti. Maihima se levantó de su silla, dejó caer la nota sobre la mesa, salió de la cabina y comenzó a alejarse. Haz lo que quieras con esa información. Ya no es mi problema. Dicho esto, salió del restaurante. La campanilla de la puerta tintineó al marcharse, y la alegre melodía lo despidió con júbilo. Pero Nezu estaba allí sentado, mirando su taza de té vacía, con las palabras de Maihima grabadas de nuevo en su mente. ¿Estoy equivocado? Nezu suspiró, se levantó de la cabina y se dio la vuelta para marcharse, antes de detenerse y observar la nota dejada sobre la mesa. La observó un momento más antes de cogerla y abrirla, observándola con ojos brillantes. Criminal gentil. Nezu guarda la nota en su bolsillo y comienza a caminar hacia la puerta, regresando al Elíseo de su propia oficina. Sin darse cuenta del par de ojos que habían estado observando cada uno de sus movimientos desde lejos. Aunque parezca difícil de creer, querido espectador, estas tiendas venden productos en mal estado con descuento a la gente común. El hombre de pelo canoso en la pantalla hizo un gesto dramático con el brazo. ¿Servir comida podrida para sacar provecho? Imperdonable. ¿Estás seguro de que este tipo es un villano? Pregunta Moe, volviéndose hacia su sobrino. La verdad, suspiró Izuku, ya no estoy seguro. Cerró el vídeo y empezó a ver las decenas de vídeos que se habían publicado en el canal. He visto al menos 100 de sus vídeos, explicó Izuku, y todos son así. Todos y cada uno son delitos menores, uno tras otro. Pero siempre los justifica con algo así. Izuku negó con la cabeza. O está exponiendo prácticas comerciales turbias, especulación con precios o alguna otra mala práctica similar. ¿Entonces es un justiciero? Moe arqueó una ceja. Técnicamente comete delitos, pero lo hace para obtener un resultado positivo. Me suena bastante clásico. No, Izuku negó con la cabeza. Lo deja claro en sus vídeos.
Genle se considera un villano y quiere que los demás también lo vean como tal. ¿Qué quieres decir? La mujer en llamas mira a Izuku confundida. Izuku, a su vez, abre un nuevo video y empieza a reproducirlo. Seguidores de la dinastía de los criminales gentiles. Grita Gentil, estamos en el umbral de una nueva era de villanía. Cada día, mi influencia se fortalece y mi nombre se arraiga cada vez más en el espíritu de la época. El villano hace una reverencia y levanta la cabeza para mirar la pantalla. Pero unos pocos cientos de personas no son suficientes, continuaré mi reinado de abominable villanía hasta que el mundo entero conozca el nombre de criminal gentil. Está bien, resopló Moe, frotándose las sienes, sí, estoy perdida. Cuéntamelo. Izuku pone los ojos en blanco y cierra la computadora portátil. Horas investigando a este supuesto villano y encuentro a alguien con mejores intenciones que el estudiante promedio de secundaria. No nos adelantemos, suspiró Moe, no creo que el estudiante promedio de secundaria ande por ahí robando supermercados y destrozando propiedades. Tal vez no sea tu escuela secundaria, murmura Izuku, mirando un poco hacia abajo. ¿Qué? Moe levantó una ceja y se volvió hacia Izuku. Nada, Izuku niega con la cabeza. De todas formas, ¿ves algo particularmente malo? Porque no se me ocurre nada. Moe resopló, cerrando los ojos y sacudiendo la cabeza. No, además de los robos, en realidad no ha hecho nada del nivel de atacar una escuela de héroes. ¿Estás seguro de que eso es lo que dijo que iba a hacer? Sí, claro, asintió Izuku, antes de volver a bajar la mirada. Pero ahora empiezo a preguntarme si eso fue solo una gran charla. Izuku apretó los dientes antes de dejar escapar un largo y profundo suspiro. ¿Qué estoy haciendo? Moe miró a Izuku confundido, ¿qué quieres decir? Digo, Izuku se agarró el pelo, está bastante claro que este tipo no es una amenaza. Diablos, lo peor que ha hecho hasta ahora es actuar de forma exagerada ante la cámara. El amputado se levantó de la mesa de la cocina, entró en ella y apoyó la espalda en la isla. Es muy probable que Gentle Criminal no represente una gran amenaza para nadie, y mi lado lógico me dice que lo dejemos así y sigamos adelante, ¿pero? Pregunta Moe, poniéndose de pie también. Pero, repite Izuku, hay algo que me molesta, algo que me dice que realmente no sé toda la historia. Izuku, Moe le puso una mano en el hombro, ¿por qué tienes que ser tú quien lo resuelva? Quizás, suspira, quizás no haya nada más. Quizás este tipo solo es un lunático que quiere disfrazarse de villano y se pasa de la raya. Pero eso no tiene sentido, resopló Izuku. O sea, en ese caso, ¿por qué robar tiendas? Si se supone que todo es solo un personaje, ¿por qué cometería crímenes de verdad? Izuku se da la vuelta y da un puñetazo en la mesa. Si no eres un villano, ¿por qué intentar serlo? Quizás todo es una farsa. Pensó Moe en voz alta, antes de negar con la cabeza. No, si fuera cierto, la policía no habría aparecido, a menos que el dueño de la tienda estuviera involucrado. No, Izuku negó con la cabeza, fue real, confía en mí. Moe guardó silencio, pero sus ojos lo instaron a continuar. Cuando estaba luchando contra él, Gen le derribó los estantes. A Izuku le falló la respiración, pero insistió. Yo no lo sabía en ese momento, pero había una mujer atrapada debajo. Moe jadeó levemente, e Izuku se volvió hacia ella. Me escabullí bajo los estantes para intentar respirar un poco, y entonces la vi su rostro. Hizo una pausa, considerando sus palabras. Estaba aterrorizada, de mí, de Genle, de toda la situación. Esto no fue una actuación, concluyó Izuku, de eso estoy seguro. Moe permaneció en silencio por un momento, antes de asentir con la cabeza. Vale, coincide, quizá no sea una actuación, no del todo. El héroe, fuera de servicio, se acerca a Izuku. Pero eso no significa que haya un significado más profundo detrás de todo esto, quizás solo quiere ser un villano. Izuku la mira por un momento, antes de suspirar. Es fácil para un héroe decir eso. Moe se sorprende e Izuku se gira completamente hacia ella. No estoy tratando de ofenderte, pero tómalo de alguien que casi cae por ese camino. Izuku la mira directamente a los ojos y ella puede sentir el peso detrás de sus palabras. Nadie quiere ser un villano. En mi experiencia, la mayoría siente que no tiene opción. Moe reprime su indignación ante el interrogatorio de Izuku y reflexiona sobre sus palabras. Observa cómo algo parece encajar tras sus ojos, como una última pieza del rompecabezas que encaja en su sitio. Eso es todo. ¿Qué pasa? Izuku parpadea. Moe no responde, pero se acerca y agarra su bolso. Saca la elegante laptop, la enciende e introduce sus credenciales para acceder.
Dime, pregunta Moe mientras escribe en el teclado, ¿dijiste que la mayoría de los villanos no sienten que tengan elección? Quizás no todos, corrige Izuku, pero la mayoría de los que he conocido, sí. El hecho de que esto haya sucedido más de una vez es preocupante, comenta Moe, antes de insistir. De cualquier manera, ¿por qué crees que es así? Izuku se rascó la nuca. Es difícil decirlo. Al menos yo solo estaba, enojado con todos y con todo, pero más que eso, tenía miedo. Izuku se abrazó el estómago. Y creo que quería que los demás sintieran tanto miedo como yo. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, la honestidad en las palabras de Moe sonó verdadera en el corazón de Izuku, pero eso no es lo que quise decir, necesariamente. Moe dejó de escribir y se volvió hacia Izuku por completo. Una pregunta rápida, Moe se acercó más, ¿ya tomaste análisis de héroes en la UA? No, Izuku negó con la cabeza. ¿Por qué? Algo que recuerdo de esa clase, Moe volvió a escribir. La tasa de reincidencia de los villanos es extraordinariamente alta. ¿En serio? Izuku se acercó más. Alrededor del 95% de todos los villanos reincidirá dentro de los 2 años posteriores a su condena o liberación, explicó Moe, estadísticamente hablando, por supuesto. Eso es, inquietante, Izuku sintió un nudo en el estómago. ¿Con qué frecuencia los atrapan? ¿Qué pasa cuando los atrapan? Moe baja la mirada. La reincidencia es alta entre los villanos, y la mayoría de los villanos no salen de prisión si delinquen una segunda vez. Dios, Izuku sintió que se le helaba la sangre, antes de sacudir la cabeza, ¿por qué mencionas esto? Moe asintió, concentrándose en la tarea en cuestión y abriendo un programa, ingresando las credenciales de inicio de sesión con facilidad practicada, lo que dijiste ahí, sobre que algunas personas no tienen opción, se giró hacia su sobrino. ¿Qué pasa si Gentle Criminal es un reincidente? Izuku finalmente se dio cuenta de a dónde quería llegar con esto, entonces, ¿estás diciendo? No digo que tengas razón, Moe levantó una mano, pero si la tienes, apuesto a que está aquí en alguna parte. Los ojos de Izuku se dirigieron a la pantalla y contemplaron la imagen. ¿El registro de villanos? Izuku se volvió hacia su tía. ¿Debería estar mirando esto ahora mismo? No me importa, continuó Moe, sin inmutarse. Abrió una barra de búsqueda y escribió delincuente gentil en la pestaña. Presionando intro, ambos esperaron con gran expectación. Nada. Moe suspiró, lo siento, Izuku. ¿Pero valió la pena? No, Izuku se acerca, sigue intentándolo, por favor. ¿Cómo? Resopló Moe. Solo conocemos su alias de villano, y eso no nos dice nada. Tal vez el alias sea nuevo, presionó Izuku, ¿hay otra forma de filtrar esto? Si tuviéramos un nombre, sí, suspiró Moe. Aparte de eso, rasgos físicos como el color del pelo podrían funcionar, pero, pruébalo, Moe mira a Izuku por un momento, entrecerrando los ojos con vacilación, por favor, Moe, solo pruébalo. Está bien, se queja Moe. ¿Qué tienes para mí? Cabello plateado, enumero Izuku, ojos azules. Moe escribió las características y filtró los resultados. 300 posibles coincidencias, suspiró, Izuku. También era alto, continuó Izuku. Quizás 180. 181. Moe hizo una pausa por un momento, antes de escribir eso también. Mejor, comentó Moe, 45 partidos ahora. Izuku maldijo, elimina a todos los menores de 20 años. Moe capitula y refina la búsqueda. 3. Moe mira fijamente la pantalla, tenemos 3 coincidencias. Izuku se tambaleó hacia adelante, inclinándose y mirando la pantalla. Su mirada se fijó de inmediato en una fotografía, justo en el centro de la pantalla. ¡Ay! Izuku presiona la pantalla con el dedo. Es él. ¿Danjuro Tobita, estás seguro? Preguntó Moe. Sí, asintió Izuku. Es una foto vieja, pero es él. Estoy seguro. Probablemente no ha actualizado su foto en mucho tiempo, parpadeó Moe, entrecerrando los ojos al mirar la pantalla. Pero es una foto vieja. ¿Lleva uniforme de secundaria? Moe abre su archivo e Izuku comienza a leer la página. Kirk, elasticidad, asiente Izuku. Me parece bien. Al menos coincide con lo que vi en la tienda. Dice aquí que tiene un incidente registrado, continúa Moe, agresión en primer grado, interferencia con los asuntos oficiales de un héroe, intento de asesinato. Dios mío, este informe tiene casi 2 décadas. Espera, ¿asesinato? Izuku parpadeó. Eso no suena bien. ¿No te atacó este tipo? Moe levantó una ceja. Me parece bastante apropiado.
Sí, pero eso fue diferente, suspiró Izuku. Parecía tenerme rencor, en concreto, pero ni siquiera entonces intentó matarme. Nada que justificara un intento de asesinato, al menos. Se sentó junto a Moe, inclinándose. ¿Qué más dice? Moe volvió a concentrarse en la computadora. Dice que hubo un incidente, un trabajador de mantenimiento se cayó de una plataforma de limpieza. Al parecer, había un héroe en el lugar que ya estaba en movimiento para salvarlo, pero Tobita le colocó una almohadilla elástica en el camino y le impidió atrapar al trabajador. El héroe en llamas hizo una mueca. El trabajador se golpeó el suelo con fuerza, dice que tardó 6 meses en recuperarse de la caída, y Tobita fue arrestado. Izuku guardó silencio, con la mirada fija en la imagen del estudiante de secundaria de cabello plateado. Sus ojos cian estaban apagados, y su expresión parecía, derrotada. Por un instante, el rostro del joven Danjuro Tobita se desvaneció, y lo que vio fue su propio reflejo, mirándolo fijamente. Tobita insistió en que intentaba atrapar al hombre antes de que cayera, continuó Moe, pero sus acciones solo empeoraron las cosas. El héroe contuvo la respiración. Dice que el héroe también presentó cargos. ¿Por qué? Este chico solo tenía 15 años. Para enviar un mensaje, HMM. Moe se giró hacia Izuku, quien negó con la cabeza. Sigue leyendo, le instó, y Moe volvió a la pantalla. Dios mío, lo acusaron como adulto, pero le dieron una sentencia suspendida con la condición de que se le registrara como villano de clase de Moe. Se sintió mal y se apartó de la computadora para calmar su malestar estomacal. Espera, Izuku frunció el ceño confundido, pero, una sentencia suspendida es algo bueno, ¿verdad? Créeme, resopló Moe, hay cosas peores que el reformatorio, Izuku. Moe se giró y señaló la pantalla. El registro de villanos es permanente. Una vez que estás ahí, nunca te pueden borrar el nombre. Por no hablar de que te quedarás con un sello negro toda la vida. ¿Sello negro? Preguntó Izuku, con la sangre helada, ¿qué es eso? Es una marca especial en la identificación oficial, explicó Moe, sacando su propia identificación civil y señalando la esquina superior derecha. ¿Ves este espacio en blanco? Si estás en el registro de villanos, tu identificación tendrá una marca negra aquí mismo que indica que eres legalmente un villano. La Comisión de Héroes la llama la marca obligatoria de registro de villanos. Nosotros la llamamos sello negro para abreviar. Entonces estás diciendo que una vez que se descubra que eres un villano, la garganta de Izuku se secó, mirando fijamente al estudiante de secundaria en la pantalla. Entonces eres un villano para siempre ante los ojos de la ley, suspiró Moe, mirando hacia abajo, no creo que necesite explicar los problemas con eso. Izuku negó con la cabeza, mirando la mesa con expresión pensativa. Un minuto de silencio transcurrió entre ambos, antes de que Izuku volviera a mirar la pantalla, fijando su mirada en la foto de Danjuro. ¿Nombra al héroe involucrado? ¿Eh? Moe parpadeó. ¿Por qué querrías saber eso? Porque todavía tengo preguntas, Izuku se acercó, y tengo la sensación de que el único que realmente me puede dar respuestas es quien presentó este informe. Entonces, ¿quién es? Izuku, suspiró Moe, no creo que eso sea productivo. Aunque los encuentres, no hay forma de que hablen contigo. Déjame esa parte, insistió Izuku. Solo dime su nombre. Su mente estaba inundada de todo tipo de pensamientos, la mayoría sombríos y fríos. Y todo centrado alrededor de ese cruel sello negro. Y Miko Toga odiaba su reflejo. Las ventanas del pequeño dormitorio estaban cubiertas con gruesas cortinas opacas. La habitación en sí tenía un diseño bastante espartano, con solo una cama, una cómoda, una mesita de noche y un espejo, este último cubierto por una sábana. La habitación estaba oscura salvo por la luz fluorescente de la cámara de un teléfono, que emanaba de la cama. La sonrisa habitual de Himiko Toga había desaparecido, reemplazada por un ceño pensativo y desconocido. Sus ojos color miel estaban fijos en la palma de su mano. La luz de su teléfono iluminaba su regazo y, por extensión, su mano extendida. En su mano había una pequeña tarjeta de plástico, no más grande que el teléfono que sostenía en la otra. Himiko Toga odiaba su reflejo. Sus penetrantes ojos felinos se clavaron en la tarjeta como si la hubiera ofendido. Para ella, tal vez sí. Estampadas en la tarjeta había varias líneas de texto, cada una indicando diferentes detalles sobre ella, o más bien, sobre quién había sido en el pasado. Una escuela que casi había olvidado, una dirección que había abandonado hacía mucho, una fecha de caducidad ya pasada. Altura, peso, color de ojos, todo al descubierto,
y una gran marca negra grabada en la esquina de la maldita tarjeta. Todas estas cosas la irritaban a su manera, y cada una servía para fastidiarla más y más, pero la parte que siempre le hacía hervir la sangre era la fotografía en el documento de identidad. Y Miko Toga odiaba su reflejo. La miraba fijamente una fachada, una máscara que se correspondía con su propio rostro. Sin embargo, pintada sobre esa máscara, se veía una pequeña sonrisa recatada, propia de una chica normal de secundaria. El cabello rubio de la máscara estaba atado en una pequeña coleta, cayendo por su espalda como una cascada de oro rosa. Para la mayoría, esta máscara sería indistinguible de la de una adolescente promedio, para la mayoría, parecería normal. Tal como sus padres le habían enseñado. Pero sus ojos siempre traicionaban la verdad. Los ojos amarillos que la miraban eran frenéticos y hambrientos. Aunque la imagen en sí era estática, podía sentirlos contraerse en su cráneo, recorriendo la habitación con cada latido de su corazón. Sus pupilas eran pequeñas y salvajes, más parecidas a las de una bestia o un monstruo. Y Miko Toga odiaba su reflejo. Toga no sabía por qué aún conservaba esa tarjeta. No era más que un recordatorio del dolor del que había huido, del mundo que quería que desapareciera. No hacía más que herirla, y sabía que le haría bien tirarla e intentar escapar del dolor. Pero, tal vez esa era la verdad, tal vez no quería huir del dolor. Después de todo, el dolor fue lo que la trajo hasta aquí, fue la única razón por la que todavía estaba viva. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos y la devolvió al presente. Rápidamente, la chica guardó la identificación en la mesita de noche y llamó a la presencia que se encontraba al otro lado de la puerta. Un momento, rió entre dientes, con una sonrisa frenética. Saliendo de la cama, corrió hacia la puerta y la abrió de golpe con una sonrisa. Hola, canturreó Miko. ¿Necesitas algo? Hizo un puchero expresivo. Estaba a punto de irme a la cama. Qué mala. Disculpas, Miko, el hombre, Miko creía que su nombre era Trompeta, hizo una reverencia en señal de condolencia, pero me temo que nuestro líder te ha convocado a sus aposentos, si no te importa. Los ojos de Miko se abrieron antes de reír y salir de su habitación. Bueno, ¿por qué no lo dijiste, tonta? Exclamó la niña, girando sobre un pie antes de echar a andar por el pasillo. Subo enseguida, Toter. Por favor, no me llames así, suspiró Trompeta antes de alejarse de la chica. Y Miko no le hizo caso, subió corriendo al ascensor y presionó el botón, con la mirada perdida fija en la ventana de al lado. Y Miko Toga odiaba su reflejo. Subiendo en el ascensor, Miko tarareó para sí misma, inclinándose sobre sus pies mientras cantaba una canción sin melodía. Pasaron varios segundos antes de que las puertas se abrieran, llevándola a un lujoso pasillo. Avanzando corriendo, Miko abrió de golpe las puertas de su oficina, revelando el lujoso interior. Hola, jefe. Saludó Miko con sarcasmo, acercándose rápidamente al sofá. ¿Necesitas algo? Redestro estaba sentado en su escritorio, con su costosa silla de cuero importada reclinada hacia atrás mientras contemplaba el horizonte de la ciudad. Se levantó de la silla y rodeó el escritorio hacia su joven soldado. Qué bueno que viniste tan rápido, Miko. Espero no haber interrumpido tu sueño. ¡No! Miko rió entre dientes, haciendo sonar la P. Estaba sentada en mi habitación. Aburrida. Resopló con fuerza. Últimamente es tan aburridísimo. Ya no me das trabajo. Bueno, sonrió Redestro, ¿qué tal si cambiamos eso, de acuerdo? Inmediatamente, Miko se sienta y mira a su líder con nuevo interés. Tengo una posible candidata a reclutamiento que quiero que vigiles por mí, se inclina Redestro, colocándole una palma en la cabeza. Miko se estremece ante el contacto desconocido, antes de inclinarse ligeramente hacia él. ¿Por qué? Se quejó la niña. Creo, continúa Redestro, que si se le da el uso adecuado, esta persona podría ser un activo muy valioso en los próximos días, sobre todo si las cosas se complican. Suspira, el problema es que son testarudos, por no decir bastante irascibles. Me preocupa que mi oferta no sea suficiente. Pues que se jodan. Grita Miko, incorporándose. Si no ven lo genial que eres, no merecen estar aquí. Puedo hacer lo que necesites, jefe, solo dímelo. Redestro rió entre dientes, como un padre con un niño pequeño. Lentamente, volvió a colocar la palma de la mano sobre su cabeza y le alborotó el cabello con suavidad. De eso no tengo ninguna duda, Miko, sus palabras fluyeron como caramelo, suaves y empalagosamente dulces, pero aún así, me gusta asegurar mi éxito siempre que sea posible.
Y Miko había cerrado los ojos, disfrutando del afecto de su glorioso líder. Redestro había apartado la mirada de ella, con una mirada distante. Creo que sería beneficioso si los ablandaras para mí. Primero miró a Himiko, y la chica abrió sus ojos color miel, su rostro devolviéndole la mirada a los ojos de Redestro. Himiko Toga odiaba su reflejo. Si no fuera por el hombre que la había salvado, ella igualmente soportaría el peso de su dolor. Capítulo 72. Perfecto. El cielo se había fundido en una cálida neblina roja, y un cúmulo de nubes oscurecía intermitentemente el vibrante tono del atardecer. Más allá del horizonte, una horda de densas nubes grises avanzaba por el cielo, acercándose inexorablemente a la ciudad. Las calles estaban repletas de gente, muchos con chaquetas anchas o paraguas plegados. Izuku recordó que el meteorólogo había dicho que hoy llovería, pero no le dio importancia. Ahora, mirando las nubes, se alegró de llevar guantes con su uniforme escolar. Con la chaqueta y los pantalones de siempre, Izuku se aseguró de que su brazo estuviera completamente cubierto por la tela, pues no quería arriesgar los sensibles componentes electrónicos a la lluvia. Tal vez Moe tenía razón al intentar impermeabilizar la prótesis al menos. Negando con la cabeza, Izuku se concentró en la tarea. Su mirada se dirigió de nuevo a los apartamentos que tenía delante. Comprobó la dirección una vez más, antes de asentir y entrar. El vestíbulo en sí era soso y vacío. No había decoraciones. Ni plantas ni cuadros. Solo varios bancos a lo largo de las paredes y un escritorio vacío. Todo el lugar parecía de naturaleza liminal, y le ponía los pelos de punta. Al girarse hacia las escaleras, Izuku notó la falta de seguridad. Simplemente una escalera en una esquina, que daba vueltas y conducía al siguiente piso. De nuevo, su mirada se desvió hacia el escritorio, aún vacío, y sintió que la confusión se apoderaba de su mente. ¿Por qué este lugar se siente tan vacío? Izuku se dio la vuelta y subió las escaleras. Sin duda, esta es la dirección correcta. Además, está bastante limpio, aunque un poco apagado. Izuku respiró hondo. Preguntas para luego. Ahora estaba en el 5.º piso, ¿verdad? Izuku subió las escaleras cuadradas, subiendo los pisos hasta llegar al 5.º. Girándose, salió y se dirigió al pasillo. El pasillo en sí era tan soso como el vestíbulo, con pintura beige y alfombra gris. Parecía más la imagen de un pasillo de apartamentos que uno real. Su mirada recorrió el pasillo, mirando los números de las puertas, hasta que finalmente se fijó en la que más le importaba. Allá. Tras respirar hondo otra vez, Izuku sacó unas gafas de sol gruesas del bolsillo. Las gafas oscuras y gruesas eran llamativas y casi irritantemente descaradas, pero Izuku también había descubierto que, por lo general, la gente se fija mucho menos en un estudiante de secundaria con gafas de sol gruesas que en uno con un ojo cibernético. Generalmente. Tras colocarse las gafas de sol, Izuku se dirigió a la puerta del apartamento, plantando los pies en el suelo. Extendió su mano normal y llamó a la puerta. Ninguna respuesta. Izuku esperó un momento más antes de volver a llamar, esta vez un poco más fuerte. Una vez más, no hubo respuesta. Poniendo los ojos en blanco, Izuku resopló antes de golpear la puerta con su mano metálica varias veces, provocando una serie de fuertes e intensos golpes que resonaron por todo el complejo. Oyó el sonido de algo cayendo, seguido de varias retahílas de maldiciones. Reprimió la leve sonrisa que se dibujó en su rostro e intentó mantener la compostura. Oyó el sonido de pasos pesados y reticentes que se dirigían hacia la puerta, y se irguió, esperando el momento en que la puerta se abriera. De inmediato, un intenso olor a alcohol lo invadió, y tuvo que contener las náuseas. El hedor acre del bitter lo impregnaba todo a su alrededor, y la miasma del líquido lo inundó, dificultándole la respiración por un instante. Lo siguiente que vio fue un hombre alto y pálido con rostro de reptil. Sus mandíbulas eran gruesas, sin labios, con los dientes ocultos a la vista. Tenía los hombros encorvados y pesados, y notó que a lo largo de sus brazos había grandes alas membranosas que le recorrían desde la muñeca hasta la axila. Tenía el pelo negro y puntiagudo que parecía deshilacharse y levantarse al azar, y sus ojos estaban vidriosos y desenfocados. Sin importar el olor, su apariencia delataba su intoxicación. La mirada de Izuku se posó en su camisa gris sin mangas, sucia y mojada, y sus pantalones de pijama a cuadros, antes de volver a mirar al hombre. Debe ser difícil comprar camisetas con alas como esas, pensó sin querer, antes de sacudir la cabeza y concentrarse. Pensé que captarías la maldita indirecta, gruñó el hombre, mirando a Izuku con indignación. Estoy ocupado, así que vete.
Señora Hasegawa, dijo Izuku, enderezándose, antes de hacer una reverencia. Soy estudiante de la UA y quería hacerle algunas preguntas sobre su trayectoria como héroe para un informe. Los ojos de Hasegawa se abrieron, antes de entrecerrarse. Te has equivocado de persona. ¿No eres Sora Hasegawa? Izuku actuó confundido, sacó su teléfono y fingió leer notas, ex-héroe profesional Blue Street. ¿Qué? Sí, soy yo, suspiró Hasegawa, pero ¿por qué quieres hablar conmigo? Nunca fui un héroe popular, diablos. Dudo que haya llegado al top 1000. Precisamente por eso quería hablar con usted, señor, mintió Izuku. Mi informe se centra en la disparidad entre la percepción pública del heroísmo y la realidad. Espero explorar qué deben esperar mis compañeros al entrar en el mundo de los héroes. ¿Me ayudaría con eso? Sora parpadeó, antes de refunfuñar y dejar entrar a Izuku. Si bien el hedor a alcohol era intenso, el hedor a alcohol del interior era suficiente para hacerle tropezar. El apartamento era un desastre, lleno de botellas y latas de cerveza con distintos niveles de líquido aún dentro. Algunas estaban completamente vacías, otras casi llenas, y otras volcadas, con grandes manchas de cerveza seca salpicando la alfombra. Los muebles estaban mugrientos y sucios, e Izuku sintió que le salía un sarpullido con solo mirar el sillón sucio y desgastado que estaba justo enfrente del viejo televisor. Junto al sillón había un sofá destartalado, y había una pequeña alfombra que quizá parecía vibrante y reconfortante hace unos años. Ahora parecía tan deslucida y triste como todo lo demás en el apartamento. Acomodándose vacilante en el sofá, Izuku observó a Hasegawa desplomarse en la silla, mientras el viejo mueble crujía violentamente bajo su peso. Izuku teme por un momento que la decrépita silla se parta por la mitad, pero se mantiene firme a pesar de todo. Hay un momento de silencio entre ellos, y Hasegawa se agacha y agarra una lata de cerveza ya abierta. Está bien, se quejó Hasegawa, ¿qué querías saber? Izuku se aclara la garganta, su mente da vueltas. Vale, piensa Izuku, no parece reconocerme de las noticias, buen comienzo. Cierra los ojos, pero no quiero enfadarlo, necesito ir al grano. Serviste como héroe hace varias décadas, aclaró Izuku, a lo que Hasegawa respondió con un breve gruñido, en las que eras bastante prometedor en tu campo. A pesar de llevar menos de un año en servicio activo, muchas miradas empezaban a fijarse en ti, incluyendo a algunos nombres importantes entre los 10 mejores. Bueno, ya viste lo bien que salió eso, se burló Hasegawa, e Izuku captó el tono de amargura en su voz. Su informe también menciona que hubo un incidente, continuó Izuku, que involucró a un trabajador de mantenimiento. No quiero hablar de eso, respondió Hasegawa inmediatamente, tomando un largo trago de cerveza. Por favor, señor, presionó Izuku, creo que es imperativo que... Te dije que no iba a hablar de eso. Rugió Hasegawa, tambaleándose desde su silla. Izuku guardó silencio, mirándolo con los ojos entrecerrados. Finalmente, Hasegawa suspiró y volvió a sentarse. Si tanto quieres saberlo, lee mi artículo oficial, suspiró el héroe retirado. Lo hice, asintió Izuku. Mencionaste en el informe que hubo interferencia de un tercero, que maliciosa e insensiblemente interfirió en tu trabajo. ¿Qué parte de no quiero hablar de esto no entiendes, mocoso? Hasegawa se levantó, señalando la puerta. Ya terminamos, así que lárgate de mi apartamento antes de que llame a la policía. Esto no me lleva a ninguna parte. Izuku apretó la mandíbula, necesito hacer algo, tal vez si un toque suave no funciona, ¿por qué no una mano firme? ¿Llamar a la policía, qué? ¿Para incriminarme? Pregunta Izuku, igual que hiciste con Danjuro Tobita. Se podía oír caer un alfiler en la habitación, del mismo modo que el silencio ensordece a sus ocupantes. Hasegawa no se atrevió a moverse, no se atrevió a hablar. Su mirada estaba fija en Izuku, con el rostro desencajado por la conmoción e incluso una ligera tristeza. No, no es tristeza, culpa. ¿Cómo? Hasegawa tragó saliva, ¿cómo? ¿Sabes ese nombre? Si bien borraste su nombre del registro oficial, el registro en sí sigue vinculado a su página en el registro de villanos. Izuku miró a Hasegawa con enojo. Algo en lo que tú participaste, si no me equivoco. Y, Hasegawa, borracho, avanzó un paso contoneándose, no sabes una mierda. Sé que el informe oficial es una tontería, presionó Izuku aún más, poniéndose de pie también, sé que lo que dijiste ese día no era la historia completa, y sé que Danjuro está amenazando con atacar el festival cultural UA ahora, y necesito saber por qué. ¿Qué? Hasegawa se tambaleó hacia atrás, sorprendido. ¿Pero qué? Por favor, dijo Izuku con firmeza. Necesito saber qué pasó realmente ese día, y no el informe esterilizado.
Hasegawa miró a Izuku por un momento, claramente dudando, pero por lo demás haciendo todo lo posible por mantener la calma. No puedo, sí puedes, insiste Izuku. No, Hasegawa levanta una mano, no, no puedo. Por favor, Izuku agarra suavemente la muñeca de Hasegawa, eres el único que puede. La mirada de Hasegawa se desvía de Izuku, quien lo mira estoicamente. Finalmente, Hasegawa suelta un bufido y señala el sofá destartalado. Dudo que sirva de algo, pero bien. Vas a querer sentarte. Había sido un héroe durante 8 meses. Era joven, estúpido y tenía muchas ganas de ascender. Hasegawa extendió los brazos hacia el cielo, sus alas se alzaban suavemente, la brisa le acariciaba la piel. Su casco blanco se asentaba firmemente sobre su cabeza, sujeto al cráneo por una gruesa correa en la barbilla, clavándose ligeramente en la suave carne bajo la mandíbula. Necesitaba hacerle un ajuste a su vestuario. Tendré que esperar hasta mi próximo sueldo, se quejó Hasegawa, quien iba a pensar que trabajar como freelance sería tan caro. Blue Streak ha sido un nombre en el mundo de los héroes independientes desde hace tiempo. Se había comentado antes sobre su impecable historial de rescates, pero desde que rescató en pleno vuelo a los oficinistas, varias agencias se habían puesto en contacto con él para ver si quería colaborar. Su mente vagó un rato, sentado en la azotea, dejando que el viento le besara el rostro, una sensación que siempre lo tranquilizaba. Se había enorgullecido de su récord hasta el momento. No había muchos héroes que pudieran presumir de un récord perfecto tras un mes de trabajo heroico, y mucho menos 8. Pensó en la carta que había recibido esa mañana, el sobre rojo con la escritura dorada, llamativo por decirlo menos. Pero el nombre en la tarjeta fue lo que más atrajo su mirada. Agencia Héroe Soberano. En realidad, sabía que era solo cuestión de tiempo. Todos en la industria sabían que Sovereign era una agencia muy exclusiva. El líder, el rey héroe, Regulus, era increíblemente exigente con los talentos que buscaba. Era un chiste recurrente que cualquiera que recibiera una invitación para unirse a su agencia estaba destinado a estar entre los 100 mejores algún día. Por supuesto que lo querrían. Su récord perfecto habla por sí solo. A pesar de su seguridad, decir que Hasegawa estaba extasiado sería quedarse corto. Había estado eufórico todo el día. Saltó por su propia ventana, gritando de alegría al tomar aire y planear por el cielo. Su casero estaba bastante molesto con él, al igual que sus vecinos, pero ¿por qué debería importarle? Sus vecinos no eran héroes después de todo. Y si lo eran, no eran tan importantes como él. Hasegawa echó la cabeza hacia atrás, mirando el brillante cielo azul. Su mente se desvió hacia donde lo llevaría la vida. Obviamente, después de dejarlo sudar un poco, Hasegawa aceptaría la oferta de Sovereign. Se convertiría en el soldado raso durante un par de años, absorbiendo todo lo que pudieran darle, antes de dejar la agencia y seguir su propio camino, dejando su servicio como aspirante al top 100. ¿Y después de eso? Bueno, el mundo estaría a su alcance. De repente, un timbre resonó en su auricular oculto y Hasegawa se sentó, un poco más alerta. «Atención», gritó el oficial, nivel C código 18 en el edificio Shinshima. C-18. Operación de rescate a baja altura, a solo unas cuadras. Hasegawa gimió y comenzó a ponerse de pie. ¿En serio? Hasegawa puso los ojos en blanco. Bueno, ahí se acabó mi tiempo libre. Por un momento, consideró ignorarlo. Después de todo, un incidente de bajo rango como este probablemente no le serviría de mucho a largo plazo. Pero la posibilidad de engrosar aún más su historial lo venció. La oportunidad de llamar la atención era demasiado tentadora como para ignorarla. Está bien, dijo Hasegawa con una sonrisa. Daré un espectáculo para la gente una vez más. Hasegawa se dio la vuelta, miró hacia afuera y vio el rascacielos a unas cuadras frente a él, y comenzó a correr, antes de saltar del tejado y extender sus alas. Las protuberancias membranosas de sus brazos atraparon el viento al instante, y sintió un vuelco en el estómago, con la misma dulzura que siempre experimentaba al empezar a volar. Inclinó los brazos y su cuerpo comenzó a descender hacia la calle, aumentando la velocidad exponencialmente. En cuanto distinguió los rasgos individuales de las personas que estaban abajo, extendió los brazos y se elevó, describiendo un arco y disparándose hacia el cielo como un misil. Sabía que mucha gente odiaba sus propias peculiaridades, sobre todo en lo que respecta a las mutaciones. Pero, sinceramente, Sora no cree que hubiera elegido otra. No solo su capacidad de volar siempre llamaba la atención, sino que su apariencia era tan única que destacaba entre la multitud. Era perfecta para un aspirante a héroe.
Al ascender por encima de los edificios, Hasegawa se estabilizó y planeó hacia la zona de peligro, con la vista ya escudriñando la escena. Una pequeña multitud se había reunido abajo, y su mirada se dirigió al lateral del edificio. De inmediato, vio al hombre colgado del equipo de limpieza, presumiblemente un trabajador, así como el gran equipo que se deslizaba precariamente por el ascensor averiado. De acuerdo, piensa Hasegawa, solo necesito atraparlo, con calma. Su mirada se deslizó hacia la multitud. Quizás me acerco a escondidas para que me vean antes de venir al rescate desde abajo. ¿Para qué desperdiciar una buena oportunidad de marketing como esta? Hasegawa se inclinó hacia la calle, enderezándose a solo unos metros por encima de la multitud. Podía oír sus gritos de alegría y alabanza mientras giraba su cuerpo, obligándolo a girar y volver a levantarse. Se deleitó con los elogios por un momento, dejando que su ego se llenara con sus palabras de afirmación. Está bien, ya basta de fanfarronería, suspiró Hasegawa mentalmente, es hora de darle a la gente lo que quiere. Se elevó de nuevo en el aire desde abajo, con la mirada fija en el hombre que forcejeaba, y vio cómo el trabajador de mantenimiento se soltaba, cayendo hacia el suelo. Sora extendió los brazos, extendiendo la red y preparándose para atraparlo, solo para ser atrapado por una fuerza invisible. Fue como si un trampolín se le hubiera enredado en la cabeza y los hombros, deteniéndolo en seco. Apenas tuvo un instante para pensar cuando, de repente, salió disparado hacia atrás, como una goma elástica que se ajusta a su lugar, y empezó a dar volteretas por el aire hacia el suelo. Golpeó el suelo con fuerza y cayó pesadamente, raspándose las alas y el cuerpo contra la acera. Oyó varios jadeos y gritos, y apenas tuvo tiempo de recordar al trabajador cayendo al suelo antes de que un espantoso crujido resonara por toda la zona. Al levantar la vista, Hasegawa fijó la mirada en el trabajador de mantenimiento. Yacía boca abajo en el suelo, inmóvil. Sus piernas y brazos parecían estar doblados en ángulos abruptos e incómodos, con un brazo sobresaliendo hacia un lado y una pierna torcida hacia la derecha, claramente dislocada, como mínimo. La arena a su alrededor había empezado a teñirse de rojo, y la sangre manaba de varias heridas. Hasegawa sintió que el corazón le daba un vuelco. Se incorporó con dificultad, haciendo una mueca de dolor al presionar el pie izquierdo. Al bajar la vista, notó de inmediato cómo su tobillo se torcía violentamente hacia un lado y cómo sus alas membranosas estaban destrozadas por el impacto. El dolor que emanaba de sus brazos y pierna finalmente lo golpeó, y dejó escapar un grito de agonía, agarrándose con fuerza la caja torácica. No, no puedo volar así, dijo Hasegawa con una mueca, mis alas están demasiado dañadas, necesito llamar a una ambulancia. Avanza cojeando, con un dolor punzante a cada movimiento, y se agacha sobre el trabajador de mantenimiento. Agarrándolo justo debajo del pecho, Hasegawa grita de dolor mientras lo voltea. El trabajador está inconsciente, sangrando profusamente por la boca y el pecho. Siendo honesto, parecía como si el pobre hombre hubiera sido atacado por una fiera. Su ropa estaba desgarrada y rasgada, destrozada a lo largo de sus extremidades y pecho. El casco estaba firmemente sujeto a su cabeza, probablemente la única razón por la que sobrevivió a la terrible experiencia. Sus extremidades estaban aún más destrozadas de lo que Hasegawa había calculado inicialmente, dobladas en varios ángulos extraños y parecían más ramas de un árbol que brazos humanos. Apretando la oreja contra el pecho del hombre, Hasegawa dejó escapar un suspiro de alivio al oír el débil, pero aún presente, sonido de la exhalación de los trabajadores. Apretando la mano contra su oído, Hasegawa oyó un suave pitido y comenzó a hablar. Hola, se solicitan servicios de emergencia. Gritó Sora desesperado. Necesito una ambulancia justo afuera del edificio Shinshima. Dense prisa. Hasegawa intentó sujetar al hombre, pero no pudo hacerlo bien debido a sus propias heridas. Vacilante, intentó extender las alas, pero gruñó de dolor al ver que la piel herida se estiraba y se desgarraba aún más. Su mirada se fijó en el civil, el héroe herido al que, según todos los indicios, debería haber podido rescatar, y qué impotente se sintió en ese momento. Mi récord, se lamentó Hasegawa, mi récord perfecto, se fue, ¿por qué tuve que ser yo? Tras reflexionar un momento, recordó cómo lo detuvieron en el aire. La forma en que el aire parecía doblarse y deformarse a su alrededor, rechazándolo como si fuera de goma. Una peculiaridad, confirmó Hasegawa, tenía que ser una peculiaridad. Escudriñando a la multitud, el héroe recorrió con la mirada los rostros de todos, buscando a alguien o algo que llamara la atención. Un villano con un atuendo extravagante, o quizás la sonrisa satisfecha de alguien que observaba su obra.
cualquier cosa que delatara la culpabilidad del perpetrador, pero lo único que vio fueron personas, mirando horrorizadas a la víctima civil. Sin embargo, su mirada se posó en una conmoción proveniente de un lado de la multitud. Varias personas se alejaban del lugar, lo cual no sería sorprendente. Sin embargo, no parecía que se alejaran del incidente en sí, sino que se alejaban de una persona, un chico, que no debía de tener más de 16 años. Llevaba una chaqueta negra con volantes y corbata roja, aunque la ropa en sí parecía estar muy usada, claramente un uniforme de secundaria. Su cabello plateado estaba revuelto y despeinado, y sus brillantes ojos azules estaban abiertos como platos, contemplando la escena con horror absoluto. Tenía la mano extendida, los pies tambaleándose como si acabara de correr, pero se quedó paralizado de repente. Pero su expresión facial no era de miedo ni horror, como la de los demás. No, fue un sentimiento de remordimiento, de confusión y de culpa. Hasegawa sintió que el dolor comenzaba a desvanecerse, y la ira lo reemplazó. Se puso de pie, con el cuerpo aullando de dolor pero la mente rugiendo de furia, y empezó a caminar penosamente hacia el chico, quien retrocedió ligeramente. Varios pasos dolorosos, y Hasegawa estaba justo frente a él, mirándolo fijamente con la ira reflejada en el rostro. «Tú», dijo Hasegawa furioso, antes de señalar al aire. «¿Fuiste tú? Tú hiciste eso». El niño al principio no respondió, se retiró un poco, antes de inclinar la cabeza hacia abajo y murmurar algo demasiado bajo para que él pudiera oírlo. «¿Qué fue eso? Habla más alto». Hasegawa se acercó, esperando con impaciencia que el chico repitiera. «Yo», tartamudeó el chico, yo no estaba, solo estaba tratando de ayudar». «Ayuda», rugió Hasegawa, agarrando al chico con fuerza por la muñeca. «Por tu ayuda, un civil resultó gravemente herido, y un héroe también». «Yo no», el chico intentó explicarse de nuevo, pero Hasegawa le clavó un dedo en el pecho. «¿Entiendes lo que hiciste?», rugió Hasegawa. «Lo tenía todo bajo control, pero tú simplemente tenías que venir y arruinarlo todo, ¿no?». El héroe apretó los dientes, antes de girar al chico en su agarre y presionar sus manos contra su espalda. «Oh, oye», gritó el niño indignado. «¿Qué estás?» «Te llevaré», dijo Hasegawa con firmeza. Vio cómo los ojos del chico se abrían de par en par, pero no le importó. «Si forcejas, te agarro con más fuerza». «¿Puedo salvar esto?», piensa Hasegawa, con la furia dominando sus pensamientos, «todavía puedo salir victorioso, todavía puedo ser perfecta». Izuku mira al ex-héroe con horror, atónito por lo que acaba de oír. Hasegawa se niega a mirarlo a los ojos, mientras el héroe observa la botella de vidrio marrón que sostiene. Hasegawa dejó escapar un suspiro. Después de eso, fue bastante sencillo. Izuku frunció el ceño con asombro, así que Hasegawa continuó. «Estaba desesperado por mantener mi récord perfecto. Para mí, eso era lo más importante. Asegurarme de mantener mi racha pase lo que pase. Hasegawa se atragantó un poco, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para asegurarme de que mi récord permaneciera impecable. «¿Qué, tose Izuku? ¿Qué significa eso?». Hasegawa vuelve a tomar un trago de cerveza. «Me contactó el agente de la comisión de héroes que sabía del incidente». El ex-héroe hizo una pausa, con los ojos vidriosos. Dijo algo sobre que debía dar un ejemplo, que podía hacer que el incidente desapareciera, sin dejar rastro en mi historial. Yo seguiría siendo perfecto, a pesar de todo. Y todo lo que necesitaba hacer era presentar cargos contra el chico. Izuku se tambaleó desde su asiento, con el puño temblando de rabia. Izuku sintió que su mandíbula se apretaba con fuerza, todo eso solo para preservar tu historial de mierda. Hasegawa no reaccionó a la ira de Izuku. En cambio, miró al frente y tomó otra cerveza de su costado. «Créeme», dijo Hasegawa con la voz cargada de emoción, «ninguna cantidad de veneno que me escupas puede compararse con lo que me digo a mí mismo todos los días». La ceja de Izuku se arqueó con ira y comenzó a discutir de nuevo, pero Hasegawa levantó la mano. «Dijiste que querías saberlo todo, ¿verdad?». Izuku dudó, todavía temblando de rabia, pero asintió de todos modos. «Entonces necesitas saber el resto». Izuku dejó escapar el aire por la nariz, antes de resoplar y dejarse caer de nuevo en el sofá. «No esperes que ningún contexto me haga sentir lástima por ti», espetó Izuku. «No quiero tu compasión», respondió Hasegawa. «De todas formas, no la merezco». Hubo silencio entre ellos, mientras el héroe deshonrado bebía su cerveza distraídamente, antes de continuar.
Créelo o no, no sabía qué castigo recibiría, continuó Hasegawa, no es excusa, pero pensé que el chico saldría bien librado y que ambos seguiríamos con nuestras vidas. Hasegawa rió entre dientes con amargura, o quizás también me estaba mintiendo en ese entonces. Cuando leyeron los cargos, así como el comunicado oficial, recuerdo estar confundido, pero seguí la conversación de todos modos. El exhéroe respiró hondo. En retrospectiva, esa debería haber sido mi primera advertencia. ¿Intento de asesinato? El chico simplemente había cometido un error grave. Pero ignoré mi instinto y me quedé en silencio mientras la gente subía al estrado y repetía la misma mentira trillada. La boca de Hasegawa se curva en una mueca de desprecio. No sé qué me repugna más. La cantidad de gente que subió al estrado ese día y mintió con tanta osadía, o el hecho de que yo fuera uno de ellos. De todas formas, continuó Hasegawa, no esperaba que lo inscribieran en el registro. Demonios. Tenía 15 años. Esperaba un tirón de orejas y un no lo vuelvas a hacer, pero no. Supongo que no exageraban cuando dijeron que iban a dar ejemplo con él. Los ojos de Hasegawa se nublan, e Izuku observa cómo su mandíbula empieza a temblar. Yo, todavía recuerdo el rostro de Tobita. La forma en que pude ver cómo lo poco que quedaba de esperanza simplemente, moría. Se apagaba. Ese rostro me atormenta cada vez que cierro los ojos, me maldice con su recuerdo cada vez que dejo que mis pensamientos vaguen. Creo que ese fue el momento en que me di cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Yo, intenté distraerme con el trabajo de héroe, tragó Hasegawa con fuerza. Acepté ese trabajo de Sovereign, y durante unos días me sentí como antes, pero era como si un peso se asentara en mi pecho, y se hacía cada vez más pesado cada día. Hice todo lo posible por ignorarlo, pero con el tiempo empezó a afectar mi trabajo. Perdí mi récord perfecto a las 2 semanas de empezar en Sovereign, y después de eso, los fracasos se fueron acumulando. Hasegawa dejó escapar un profundo suspiro y dejó la cerveza en el suelo. Con el tiempo, empecé a equivocarme más de lo que acertaba. Irónico, ¿verdad? Estaba tan obsesionado con la perfección, pero esa obsesión, esa desesperación por mantener esa imagen fue lo que finalmente me costó, y también mi puesto en Sovereign. Izuku levantó la vista sorprendido, pero Hasegawa apenas lo notó. Después de eso, simplemente, me rendí. Hasegawa admitió sin rodeos. Ya no creía que pudiera ser un héroe, entrecerró los ojos y negó con la cabeza. No, eso no es cierto. Es más bien que empecé a darme cuenta de que, para empezar, nunca fui un héroe. Pensé que tal vez si dejaba de fingir ser un héroe después de todo lo que había hecho, entonces tal vez pudiera por fin liberarme de la culpa. El héroe levantó su botella de cerveza vacía, mirando el cristal marrón, antes de lanzarla bruscamente contra la pared, donde se hizo añicos con el impacto. Te dejo que adivines cómo va eso, así que esto es así. Izuku arqueó una ceja, sin ninguna compasión. ¿Tu propia autocompasión? Arruinaste la vida de Tobita y vas a hundirte en tu tristeza el resto de tu vida. ¿Y qué se supone que debo hacer? Refunfuñó Hasegawa. El daño ya está hecho. No puedo arreglar esta situación, muchacho. Los ojos del héroe se tornan vidriosos y su voz adquiere un tono distante. Algunos errores nunca podrás compensarlos. Las palabras golpearon a Izuku como un cuchillo en el estómago. Su mente divaga, recuerdos de hace varios días, del chico con la peculiaridad del motor tirado en el banco, gritando de dolor. Nunca podría olvidar esos gritos. Izuku parpadea, volviendo a la realidad. Su mirada se posa de nuevo en Hasegawa, antes de ponerse de pie y caminar hacia la puerta. Te dije que esto no ayudaría. No, respondió Izuku. De hecho, creo que me ayudó mucho. Hasegawa levantó una ceja. ¿En serio? Sí, asintió Izuku, todavía de espaldas a él. Ahora, creo que sé lo que tengo que hacer. Al salir del apartamento, Izuku comenzó a escribir en su teléfono, agregando varios números familiares a un nuevo chat grupal, antes de enviar un solo mensaje. Mi casa. Mañana. La luz de la mañana había empezado a acariciarle el rostro, filtrándose a través de las persianas azules y aferrándose a su rostro. Sin embargo, Momo no estaba entre las sábanas. Estaba sentada en la esquina de la cama, ya vestida con ropa ligera e informal. Su blusa morada se abría a la cintura, añadiendo un ligero volante a la camisa, y su cinturón negro de cuerda le quedaba alto. Sus pantalones grises chocaban ligeramente entre sí, y los tacones resonaban al ritmo de su corazón desbocado. Lleva el pelo recogido en una coleta baja, sin ganas de peinarlo como siempre. Tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse que de su peinado.
La mirada de Momo estaba fija en el péndulo del reloj al otro lado de la habitación, escuchando el movimiento del reloj, el eco del tic-tac del mecanismo resonando por toda la habitación. Faltan 2 minutos para las 5. Sus ojos comenzaron a dirigirse al armario, donde la esperaba su tesoro. Su cuerpo estaba tenso, escuchando el ensordecedor gong del paso de los segundos. Su mente corría a 1000 por hora, un huracán de pensamientos la atravesaba, pero todos centrados en un solo pensamiento. Es ahora o nunca. El alboroto de abajo la alertó de nuevo sobre el reloj. Faltaban 10 segundos para las 5, como siempre. Su padre podía ser distante en el mejor de los casos, pero era puntual como ningún otro. Puntual, y predecible. 3, 2, 1. De pie, Momo corrió sigilosamente hacia su armario. Inmediatamente se echó una bolsa al hombro. El fuego que ardía en su pecho crecía cada vez más, llenándola de calidez y mezclándose con su adrenalina para crear una mezcla de emociones intensamente vigorizante. Momo se agachó, agarró la segunda bolsa, la que contenía sus ganancias ilícitas, y también se la echó al hombro, dejándola apoyada en la cadera. Su corazón se detuvo, con la mirada fija en la esquina del armario, en el portarretratos que reposaba dentro. La imagen de ella de niña, dando vueltas con bengalas en las manos, estaba impresa en el costoso marco de cristal. Fumiko, con una suave sonrisa, estaba de pie a un lado, sosteniendo 2 bengalas más. Momo agarró con cuidado el marco, acercándolo a su corazón, antes de guardarlo en el bolsillo de su chaqueta. Gracias, Fumiko, pensó Momo, eres mi despedida más dolorosa. Su mente volvió a la normalidad y miró el cronómetro. Quedaban 4 minutos. Maldiciendo, Momo se dirigió a la ventana. Un suave brillo le inundaba el estómago. Se agachó, cogió la llave, tan familiar, y abrió las persianas. La cerradura seguía en su sitio, intacta. Metió la llave y giró la cerradura a tiempo. Haga clic en. La ventana se abrió de par en par, la libertad del aire fresco de la mañana, el sabor del rocío del amanecer en sus labios. Nunca había sentido tanta libertad en su vida, o, siendo más realistas, nunca la había anhelado tanto en todos sus años. Pero aún no había terminado. Con otro brillo en el estómago, Momo agarró un gancho grande con un cable largo de poliéster. Asegurándolo al alféizar de la ventana, Momo probó su agarre antes de asentir para sí misma y lanzar el cable por el costado del edificio. Momo agarró el cable y comenzó a descender en rappel por el lateral de la casa familiar. La costosa pintura blanca parecía reflejar la luz de la mañana, brillando como una joya invaluable. Se dio cuenta de que era la primera vez que veía su casa desde fuera en semanas. Qué irónico que, si fuera por ella, esta sería la última vez que lo vería. Bajar del edificio fue más difícil de lo que había previsto. Había olvidado ponerse guantes, así que el cable se le clavó dolorosamente en las palmas de las manos al descender. Pero su desesperación superó cualquier dolor, y continuó, soportando quemaduras de la cuerda mientras descendía por la cuerda hacia su salvación. Finalmente, sus pies tocaron el suelo. Sin dudarlo más, Momo se dio la vuelta y echó a correr por el campo hacia el pequeño bosquecillo de la finca de su familia. El corazón le latía con fuerza y sentía que las lágrimas le picaban en los ojos. Paso a paso, sentía cómo el mundo se llenaba de color, como si el mundo mismo la recibiera con los brazos abiertos. Luego, finalmente llegó a la línea de árboles. Momo se detuvo en seco y se tomó un momento para recuperar el aliento, ocultándose entre los frondosos árboles. Se dio la vuelta, con la vista fija en la ventana abierta de su dormitorio. Para entonces, los sirvientes ya habían entrado en su habitación y la habían descubierto. Esperaba un alboroto, alguna acción de los trabajadores de su casa, pero en cambio no vio nada fuera de lo común. Era como si nadie hubiera venido a verla hoy. Quizás los sirvientes se descuidaron hoy, pensó Momo, esperanzada. A caballo regalado no se le mira el diente. Girándose, Momo echó a correr de nuevo por el bosque, la sombra de los árboles teñía el suelo con una cacofonía de verdes y marrones. Los pájaros piaban cálidamente, dando la bienvenida a un nuevo amanecer con una orquesta de risitas y trinos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Momo, sus labios se curvaron en una sonrisa sincera y alegre. Solo unos pocos pasos más y se estrellaría contra la pared. Y a partir de ahí, libertad. Sus pies la impulsaban hacia adelante, el fuego de la esperanza la impulsaba paso a paso, una y otra vez. Vio una abertura en la arboleda, supo que estaba cerca, así que avanzó un poco más, abriéndose paso entre los árboles. Y de inmediato su esperanza se hizo añicos.
De pie frente a ella, justo frente al muro de la propiedad, rodeada por todos lados por varios sirvientes corpulentos, estaba su madre. La mujer permanecía de pie con una postura desinteresada, como si tuviera otras cosas que hacer en ese momento. En realidad, tenía 1.000.000 de cosas que hacer. Pero lo que más llamó la atención de Momo fue su expresión. Había visto a su madre mirarla con apatía, y la había visto fulminarla con la mirada, con una furia fría. Pero su expresión ahora era más sutil. El ceño fruncido, la mandíbula ligeramente ladeada. La forma en que cruzaba los brazos sobre el pecho. Ella parecía aburrida. Decepcionado, incluso. Honestamente, suspiró Ayami, casi creí que este camino sería demasiado obvio, pero parece que, una vez más, esperaba demasiado de ti. Momo se quedó paralizada, mirando a su madre con miedo en los ojos. El fuego que había estado creciendo en su interior comenzó a parpadear y a desvanecerse, y pudo sentir el estremecimiento del horror recorriéndola. Ayami chasqueó los dedos y los sirvientes comenzaron a abalanzarse sobre Momo. De inmediato, se tambaleó hacia un lado, esquivando el agarre de uno, solo para quedar atrapada en el de otro. Gritó, forcejeando con su captor, pero sintió que otras manos le agarraban las bolsas y se las lanzaban a su madre. Ayami agarró la bolsa del suelo, le quitó el polvo ligeramente y abrió la solapa, revelando el dinero que contenía. Resopló, agarró uno de los fajos de billetes y se dirigió hacia Momo. ¿Esto es todo lo que robaste? Siseó Ayami. ¿Esto es todo lo que te llevaste? Momo no se atrevió a hablar, y entonces Ayami la golpeó en la cara, haciéndole crujir la mandíbula. Respóndeme, mocoso. Gritó Ayami, levantando la mano de nuevo. ¿Tomaste algo más de la caja fuerte? No, gimió Momo, impotente, ese solo tomé el dinero. Ayami miró fijamente a su hija, evaluando la veracidad de su afirmación. Tras un momento, asintió para sí misma, satisfecha. Ayami abrió la bolsa de nuevo, contando los billetes, antes de poner los ojos en blanco y volverse hacia su hija. ¿Todo ese esfuerzo por una suma tan insignificante? Retumbó Ayami, antes de chasquear los dedos. Momo estaba inmovilizada, con la cabeza en alto, y oyó un crujido proveniente del bosque. Al girar la mirada, el corazón se le partió en dos. Fumiko salió de la arboleda, tan serena e impecable como siempre. Ni siquiera miró a Momo, con la mirada fija en Ayami mientras se acercaba a la anciana. A 3 pasos de distancia, Fumiko hizo una ligera reverencia, esperando las siguientes palabras de su amo. Hiciste lo correcto, Fumiko, la elogió Ayami. Fumiko ni siquiera se movió, pero abrió la boca para hablar. Solo estaba haciendo mi trabajo, señora, se postró Fumiko, no fue nada excepcional. Al contrario, Fumiko, sonrió Ayami, mirando a Momo, hiciste un trabajo excepcional, como siempre, y creo que el trabajo excepcional debe ser recompensado. Le entregó a Fumiko la bolsa de yenes y Fumiko la agarró con cautela, como si sostuviera una reliquia sagrada. Listo, asintió Ayami. Creo que esa será suficiente recompensa. Tal como lo hablamos, ¿no? Sí, señora, asintió Fumiko, haciendo otra reverencia, gracias, señora. Ayami despidió a la mujer con un gesto, y Fumiko se giró, con el pulgar ya abanicando los billetes. Momo vio, con los ojos llenos de lágrimas, cómo una sonrisa se dibujaba en el rostro de Fumiko. Aunque no era la sonrisa cálida que recordaba de su infancia. No, esta sonrisa era igual a la de todas esas personas de la alta sociedad y pretendientes de las fiestas de sus padres. Una sonrisa que delataba codicia y lujuria. Una sonrisa que le decía que, en el fondo, Fumiko no era diferente a ellas. Oyó con un zumbido en los oídos que su madre ordenó algo, y los hombres comenzaron a arrastrarla de vuelta a esa casa maldita, esa prisión que también conocía. Momo levantó la vista y vio el edificio entre los árboles. Y con esa visión, el fuego dentro de ella murió. Capítulo 73. Conexión. El cielo azul brillante saludó al mundo al cruzar el sol por el horizonte matutino. Para muchos, esto marcaría el momento en que el suave canto de los pájaros y las cigarras, o quizás el beso de la luz en sus rostros, los despertaba suavemente. Para muchos, esto marcaría el comienzo de un nuevo día, uno de infinitas posibilidades y oportunidades al descubierto. Pero para Katsuki Bakugo, él se había levantado incluso antes de que el amanecer hubiera comenzado. El sonido de la carne al chocar con la tela resonó por el vecindario. Estaba en su jardín delantero, con ropa deportiva sencilla, agachado en una postura de 3 puntos. Frente a él había un objetivo, armado a toda prisa con un maniquí y una cuerda.
Colgaba de una rama baja, balanceándose distraídamente mientras Bakugo resoplaba con fuerza, con la frente empapada de sudor. Llevaba horas en ello, desde que abrió los ojos. La verdad es que no había dormido 9 horas completas en semanas. Normalmente, con suerte, conseguía apenas 4 horas de sueño inquieto, acosado por pensamientos oscuros y recuerdos aún más oscuros, antes de despertar de golpe, con las palmas de las manos ardiendo, a la hora de las brujas. Así que, fiel a sí mismo, optó por hacer ejercicio en lugar de descansar. Supuso que eso era un rayo de esperanza. Nunca había entrenado tanto en su vida. Concentrado en el momento, Bakugo observó al muñeco, el rostro sin vida que lo observaba, y comenzó a visualizar. Los rasgos carnosos se volvieron más vibrantes y realistas. El cabello se erizó y adquirió un verde intenso, y los ojos brillaron como esmeraldas. En poco tiempo, el muñeco objetivo desapareció, y solo quedó el rostro del monstruo que le robó el sueño. Deku. Gruñendo, Bakugo corrió hacia adelante, presionando las palmas de las manos contra el suelo y dando una voltereta. Giró en el aire, con ambas piernas extendidas hacia su objetivo, antes de concentrarse en sus pies descalzos, en el hormigueo en las plantas. Sintiendo ese calor, ese mismo fuego crepitante que reconocía en sus palmas, Bakugo se concentró, aumentando la presión hasta que no tuvo más remedio que salir. Luego, cuando sus pies entraron en contacto con el maniquí, intentó liberar la presión. Sus pies impactaron al muñeco con una patada voladora sin demasiado ruido, el muñeco resistió su ataque y se desplomó al suelo con un golpe seco. El aire de sus pulmones se escapó con un fuerte jadeo al impactar su espalda contra el suelo, y por un instante, quedó aturdido. Finalmente, Bakugo gruñó, levantándose del suelo y observando a su objetivo. Al igual que antes, estaba tan impecable como siempre. Y su ira crecía cada vez más. Durante mucho tiempo había teorizado que su peculiaridad se extendía a más lugares que solo las palmas de las manos. Según su conocimiento, poseía neuroreceptores especializados que producían un calor intenso en las palmas, el cual reaccionaba con la nitroglicerina del sudor para crear explosiones. Pero siempre se había preguntado por qué estos receptores solo existían en las palmas y en ningún otro lugar. Pero por más que lo intentó no pudo lograr que funcionara. Las plantas de sus pies, anatómicamente hablando, son similares a las palmas de sus manos. Si su don funcionara en algún lugar, sería allí. Bakugo giró el hombro y saltó, preparándose para su siguiente combate con el muñeco. Sin embargo, oyó algo desde la acera que le llamó la atención. Dame un segundo, estoy pasando por la casa de ese niño. Apretó los dientes y miró rápidamente hacia la calle. De inmediato, su mirada se posó en una chica, más o menos de su edad, que subía por la colina y hablaba en voz alta por teléfono. Su atención estaba en otra parte, sin darse cuenta de que Bakugo estaba afuera. Sí, ese psicópata del reportaje, continuó la chica, sí, el del festival deportivo. Hubo una pausa, presumiblemente para dejar hablar a la otra persona, antes de que la chica empezara a reírse a carcajadas. Me aseguraré de tener cuidado, rió la niña sin pensar, nunca sé qué podría hacer estallar a ese animal. Bakugo apretó los puños y la mandíbula le dolía. Había sido así todo el día. Desde que despertó, un flujo constante de charlatanes pasaba por su casa diciendo toda clase de tonterías sobre él. Al principio ni siquiera se molestó en prestarles atención. Al fin y al cabo, ¿para qué escuchar las palabras insulsas de gente aún más insulsa? Pero con el tiempo, sus burlas se habían vuelto mucho menos generales y mucho más específicas, como si estuvieran diseñadas para molestarlo. Les había lanzado algunos gritos simbólicos para asustar a esos idiotas, pero en todo caso, eso casi pareció animar al universo a enviar más. Ahora, finalmente estaba harto de eso. Girándose, corrió hacia la valla que había fuera de su propiedad. El movimiento pareció sobresaltar a la niña, quien gritó y se giró hacia él, con el rostro contraído por el miedo. Una parte de él sintió satisfacción por la reacción. Saber que todavía puede poner en vereda a perdedores como estos con una sola mirada es reconfortante, dado el caos que ha sido su vida durante semanas. ¿Vuelves a decirlo, zorra? Se burló Bakugo, al ver por fin bien a la chica. Era bajita, quizá unos 20 centímetros más baja que él, con el pelo castaño y los ojos igual de apagados. Llevaba un suéter rosa con una falda a cuadros, y el bolso que llevaba en la mano le hizo creer que estaba en el instituto. La mirada de la chica recorrió su figura de arriba a abajo por un instante, antes de fijarse en su tobillo. Él siguió su mirada y sus ojos se posaron en el monitor negro, que aún emitía un sutil pitido desde su tobillo.
Fue como si se accionara un interruptor, y el miedo que se reflejaba en el rostro de la chica se transformó en una mueca burlona. Supongo que tenía razón, se burla la chica, eres un animal de verdad. O sea, mira, señala el grillete, hasta te encerraron como a uno. Bakugo sintió que le hervía la sangre y dio un paso más, pero al acercarse, oyó el pitido de su tobillo cada vez más rápido. La luz verde pulsante ahora parpadeaba en naranja, y Bakugo sabía que si daba un paso más, ese naranja parpadeante se convertiría en un zumbido constante y una luz roja brillante. Entonces todo habría terminado. La muchacha pareció comprender su difícil situación y sus burlas se transformaron en una burla en toda regla. No puedo creer que casi dejen que alguien como tú sea un héroe, se burló, parece bastante obvio que perteneces a una jaula con todos los demás monstruos. No sabes nada de mí. Rugió Bakugo. Cállate la boca. ¿O qué? La chica se recostó, riendo disimuladamente. ¿Me atacarás? ¿Te arriesgarás a más cárcel solo para darme la razón? Bakugo se estremeció ante su provocación. Por mucho que odiara admitirlo, ella tenía razón. Haga lo que haga, pierde. Si la pone en su lugar, lo paga. Si lo deja estar, ella se marchará pensando que es débil. Esa sensación de frío tan familiar vuelve a florecer en su estómago, y Bakugo siente náuseas. Ya no es exactamente igual que antes, no realmente. No era esa sensación que había llegado a reconocer como miedo, era más potente, más arraigada en su interior. Era menos absorbente y más opresiva, como la gravedad que le abrumaba el pecho y le aplastaba el alma hasta someterla. Por mucho que intentara liberarse, su lucha solo la fortalecía. Impotencia. Así es como se siente sentirse impotente. Cállate la boca. Grita Bakugo, intentando disimular su ansiedad con bravuconería. Ya verás. Venceré esto como vencí a todo lo que se me ha presentado. Lo grita con fuerza, como si intentara convencer al mundo de su propia rebeldía, o quizá intentaba convencerse a sí mismo. Y cuando todo vuelva a la normalidad, continúa Bakugo, me convertiré en el héroe más grande que este mundo haya visto. Y cuando eso suceda, su ceño se vuelve feroz, con los ojos encendidos, no esperen que los salve cuando lo necesiten. ¿Me oyen? La chica pareció asimilar sus palabras por un momento, cambiando ligeramente de postura. Bakugo notó el cambio al instante. Su actitud de colegiala alegre se desvaneció. Ahora, la postura de la chica era felina, casi salvaje. Tenía las piernas dobladas y los tobillos tensos, como si estuviera lista para saltar en cualquier momento. Su sonrisa pasó de ser una sonrisa fingida a algo mucho más parecido a una mueca de desprecio disfrazada de sonrisa. ¿De verdad sigues creyendo que es posible? Incluso su tono había cambiado, su voz se volvió más oscura, más pesada. ¿Todavía crees que un mundo como este le daría a alguien como tú otra oportunidad para cumplir su sueño? Este mundo devora los sueños y los vomita en un montón irreconocible. Bakugo se estremeció ante el veneno de sus palabras. La única forma de hacer realidad tu sueño es derribando este mundo y construyéndolo desde cero, ¿entiendes? Bakugo queda atónito ante sus palabras, ante el aura de veneno y furia salvaje que emana de esta chica antes normal. Pero, tan rápido como aparece, desaparece, y la chica ríe, recuperando por completo su actitud de chica mala y alegre. Pero sigue soñando. Será divertido verte perder en el juzgado, saluda, y empieza a saltar por la acera. Hasta luego, psicópata. Bakugo queda desconcertado por la interacción, demasiado desconcertado como para siquiera pensar en una réplica a su última provocación. Pero en cuanto se va, esa sensación de impotencia regresa, oprimiendo su corazón como un hierro candado. Sin embargo, ahora tiene un objetivo para ello. Porque tiene razón, por mucho que le cueste admitirlo. Todo lo que le pasa ahora es por culpa de ellos. Esa gente despreciable que se cree con derecho a juzgarlo a él o a sus acciones. Siempre son los más débiles y estúpidos los que miran atrás y juzgan las acciones de los grandes desde sus torres de marfil, proclamándose superiores a ellos. No es su culpa. Nunca lo fue. Bakugo se irguió de nuevo, regresando a su posición inicial. Se enfrentó al muñeco que aún colgaba del árbol y volvió a adoptar la postura de 3 puntos. Sin embargo, esta vez, en lugar de visualizar a Deku a ese cabrón de pelo puntiagudo, Bakugo no visualizó a nadie. En cambio, el muñeco abrió la boca y empezó a hablar. Deberías sentirte afortunado de haber recibido alguna oferta de prácticas. Bakugo aprieta los dientes. Supéralo, imbécil. Qué suerte tienes de poder venir aquí. Coloca los pies en posición vertical y el calor se acumula en las plantas.
Parece que, aunque a la justicia le gusta tomarse su tiempo, todavía existe. Bakugo se abalanzó hacia adelante y dio una voltereta. Si tan solo oímos que causas más problemas, entonces tendrás que arreglártelas solo. Rugiendo, Bakugo sintió un infierno en las plantas de los pies al lanzarse contra el muñeco. Sin embargo, en lugar del golpe sordo que había oído decenas de veces, esta vez oyó un estallido familiar y revelador. Hubo un pequeño destello de luz, antes de que el muñeco se tambaleara ligeramente, y Bakugo rodara hacia un lado, aterrizando de golpe y agachándose. Se levantó y corrió hacia el frente del maniquí una vez más, con la mirada fija en el estómago. De inmediato, sus ojos se fijan en una pequeña, pero aún perceptible, marca de quemadura en el abdomen. No es más grande que una moneda, pero su distintiva forma de estrella le dice todo lo que necesita saber. Una leve sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro mientras mira fijamente la quemadura. Ahora tenía su respuesta. Claro, ahora eran débiles, pero con suficiente entrenamiento podría extraer el poder de este desarrollo y sacar lo mejor de sí mismo, tal como siempre lo exigía. La sonrisa se convierte en una mueca sádica y las palabras de la chica resuenan en su cabeza. La única forma de hacer realidad tu sueño es demoliendo este mundo y construyéndolo desde cero, entonces tal vez eso sea lo que haré. La chica observa desde lejos, observando cómo cambia la expresión de Bakugo, antes de asentir para sí misma y correr alrededor de una esquina. Una vez allí, suspira y se alborota un poco el pelo. Como por arte de magia, su piel comienza a derretirse, convirtiéndose en un viscoso líquido gris que gotea y se acumula a sus pies. El castaño apagado da paso al rubio miel. Unos aburridos ojos grises se funden y revelan un amarillo felino debajo. Su boca se tuerce en una sonrisa feroz, asomando los colmillos, y empieza a reírse para sí misma, desapareciendo por completo el disfraz. Himiko Toga agarra su teléfono, previamente apagado, y empieza a marcar un número familiar. Tras un solo timbre, oye una respuesta. Oye. Grita Himiko. ¿Puedes avisarle al jefe que el trabajo está hecho? Excelente trabajo, Himiko, responde la voz. ¿Estás segura de que Katsuki Bakugo está listo? Los ojos de Himiko se vuelven hacia la acera y otra risita se escapa de sus fauces. Oh, sí, dice Himiko alegremente, definitivamente. Entonces, ¿qué crees que encontró Izuku? Kirishima bostezó, rascándose la cabeza levemente. Llevaba la mochila colgada del hombro y un brazo extendido perezosamente hacia atrás. Junto a él, Atsume mira al frente, con los tacones resonando al ritmo que parece contar con murmullos. No estoy segura, admite Atsume, es molesto que no me diga las cosas. ¿Por qué no puede simplemente escribirme lo que va a hacer? Los dos caminaban juntos por la acera, tras salir juntos de la escuela camino a casa de Izuku. Tenían suerte de estar familiarizados con el camino, ya que pasaban del centro de la ciudad a un suburbio en expansión. Quizás era demasiado para enviar por teléfono, preguntó Kirishima, teorizando abiertamente. Para empezar, Izuku no suele enviar mensajes largos. Sea lo que sea, parece importante. Atsume asintió, antes de que sus cejas se arquearan ligeramente. Estoy preocupada. ¿Sobre qué? Kirishima levantó una ceja, cuestionando a la chica. Atsume respiró hondo, esto me recuerda a la infiltración de Shia Saikai. Kirishima se mordió el labio y bajó la cabeza. No sé cómo sentirme cuando Izuku está en ese peligro, admitió Atsume, debería estar feliz de ver a nuestros bebés funcionando tan bien, pero es diferente cuando recuerdo que Izuku está dentro de ellos. Empiezo a sentir frío, Atsume la agarró de los brazos, y entonces siento un dolor en el pecho. Se lleva una mano al pecho. Sigo pensando que voy a vomitar, pero nunca lo hago. Es molesto. ¿Has intentado hablar de esto con Izuku? Sugirió Kirishima. Quizás hablar con él ayude. Atsume guarda silencio un momento, y Kirishima se pregunta si ha tocado un tema incómodo, antes de que Atsume responda. Creo que soy alérgico a Izuku. Kirishima vaciló y su paso se volvió inestable ante su repentina declaración. Contuvo la caída hacia adelante, tomándose un momento para procesar lo que dijo, antes de alcanzarla de nuevo. Lo siento? Pregunta Kirishima, ¿qué acabas de decir? Creo que soy alérgico a Izuku, repite Atsume, sin dar más detalles. ¿Vale? Kirishima está atónito, ¿podrías explicarme un poco? Cuando hablamos antes de cómo me siento a su lado, explica Atsume, cuando fuimos a cenar con él, la sensación se intensificó. Sentí náuseas, picazón y sudor. Como siempre, Kirishima encontró refrescante la franqueza de la chica.
Dijo Kirishima sonriendo levemente, ¿así que te preocupa que puedan ser alergias? Sí, asintió Atsume, eso es lo que tiene más sentido para mí. En otras palabras, ¿crees que deberías evitar a Izuku? Kirishima fingió reflexionar sobre la pregunta, llevándose el dedo índice al labio inferior, pensativo. Atsume se estremece ligeramente y se abraza. A mí tampoco me gusta esa idea porque... En este punto Kirishima supo que la estaba molestando, pero no pudo evitarlo. Si eres alérgico a Izuku, entonces deberías tratar de mantenerte alejado de tu alergia, ¿verdad? No quiero evitar a Izuku, Atsume niega con la cabeza, pero tampoco sé qué hacer al respecto. Y no me gusta no saber qué hacer. Atsume aceleró el paso y frunció el ceño con frustración. Kirishima notó que apretaba la mandíbula y decidió dejar de burlarse. Está bien, Kirishima levantó las manos. Lo siento, fue una mala decisión. Atsume no respondió, así que Kirishima se acercó a ella y la siguió. Caminaron un rato más en silencio, hasta que finalmente llegaron y comenzaron a subir una colina de suave pendiente. Oye, lo instó Kirishima con suavidad. Creo que lo que tienes que hacer ahora es hablar con Izuku sobre esto. Atsume bajó la mirada al suelo. Parecía estar contando las losas de la acera. Créeme, le sonrió Kirishima. Creo que realmente le gustaría eso. Atsume respiró hondo y asintió para sí misma. Al levantar la vista, ambos coronaron la colina, revelando la casa de Izuku al otro lado de la ladera. La visión de la casa familiar animó a los exhaustos estudiantes, que se apresuraron por la calle hacia el garaje abierto. Solo cuando se acercan es que empiezan a oírse sonidos de maldiciones y golpes. Parece que Izuku está trabajando duro, suspira Kirishima, bueno, supongo que es mejor a que esté deprimido. Los dos se acercan al garaje, con las maldiciones cada vez más coherentes, antes de oír un gruñido de frustración, seguido del sonido de algo estrellándose contra una pared. Kirishima y Atsume corren hacia la esquina y ven a Izuku encorvado, apretando los dientes y con un soldador en la mano. Maldito pedazo de... Se detiene al ver a sus amigos en la puerta. Hola, bienvenidos. Mei, ¿puedes ayudarme un rato? Tengo un problema con esto. Atsume empieza a caminar hacia Izuku, y Kirishima se cruza de brazos. ¿Todo bien? ¿En qué estás trabajando? Un receptor inalámbrico conectado a un concentrador de microcontroladores, explicó Izuku, sin que la declaración calmara la confusión de Kirishima. Es parte del plan, pero necesito terminarlo esta noche. Volviéndose hacia Atsume, Izuku le entrega el soldador. Llevo horas con esto y, sinceramente, no estoy más cerca de terminar que al principio del día. ¿Tienes algún consejo? Kirishima se acercó al dúo mientras la mirada de Atsume empezaba a repasar el chip. ¿Cuál es el problema? No consigo que la salida se conecte correctamente, admitió Izuku, y si lo hago, la movilidad del concentrador deja de funcionar, así que no hace nada. El amputado apretó los dientes. Estoy a punto de arrancarme los pelos. Por favor, no hagas eso, responde Atsume, suena muy doloroso. Izuku resopla con cariño, inclinándose junto a ella. De todos modos, esperaba que una mirada nueva pudiera ver lo que me estoy perdiendo. Su mirada pasó rápidamente por encima de Kirishima, mirando por encima de su hombro. ¿Alguien más vino con ustedes? Kirishima parpadeó. No, se suponía que alguien lo haría. Izuku pareció marchitarse un poco ante la negación de Kirishima, pero dejó escapar un bufido y volvió a su trabajo. No, está bien. Bajó la mirada. Supongo que no debería sorprenderme. Kirishima notó el cambio de emoción y rápidamente cambió de tema. ¿Hay alguien más aquí o fuimos los primeros? Izuku parpadeó. Sí. Sí, Maihima llegó un poco antes con Eri. Ahora mismo solo estamos esperando a Moe y. Hizo una pausa. No, solo a Moe. Luego, podemos empezar. Kirishima asintió, volviéndose hacia la puerta interior. Los dejo con los problemas técnicos. Dudo que les sea de mucha ayuda, rió entre dientes. Está bien, asintió Izuku, adelante, estoy seguro de que a Eri le encantaría verte. La mirada de Kirishima se posó en Atsume, y la chica se giró hacia él. La miró con determinación, primero a Izuku y luego a ella, antes de abrir la puerta y dirigirse a la sala. Un silencio reconfortante invadió la habitación. Atsume usó su don para escanear el centro de control, mientras que Izuku usó su ojo protésico para hacer lo mismo. Ninguno de los dos se dio cuenta de su proximidad hasta que el brazo de Izuku rozó el de Atsume. Izuku retrocedió un poco, alejándose de Atsume. Lo siento, balbuceó Izuku, no me di cuenta de lo cerca que estaba. Empezó a retroceder, pero un tirón en la muñeca lo detuvo.
Al mirar hacia atrás, notó que Atsume seguía mirando el proyecto, pero el ligero rubor en sus mejillas indicaba que estaba distraída. Bajó la vista y vio su mano apretándole la manga de la camisa. No tienes que moverte, respondió simplemente. Izuku la mira fijamente, en silencio. Se queda paralizado, con el corazón latiendo en sus oídos mientras un rubor se extiende por su rostro. Después de un momento, se acomoda y ella lo abraza. Los dos disfrutaban de la compañía mutua durante varios momentos. De vez en cuando, Izuku intervenía, señalando algo en el proyecto que debía corregirse, o Atsume le indicaba un error en el trabajo de Izuku, y ellos se encargaban de corregirlo. La verdad es que Izuku no se había sentido tan productivo en mucho tiempo. Solía disfrutar de los momentos en que trabajaba solo, construyendo lo que anhelaba en la comodidad de su pequeño espacio, sin que nadie ni nada lo molestara. Sin embargo, ahora, al encontrarse en la misma situación, sentía un vacío en el pecho, como si algo le faltara. Sus ojos se dirigieron hacia Atsume. La chica trabajaba diligentemente en el controlador. Su firmeza y su enfoque preciso le permitían realizar uniones perfectas sobre la placa. Él la observaba con asombro, los movimientos casi imperceptibles de sus dedos y muñecas mientras alineaba la plancha para una nueva unión. Izuku siempre había sido un inventor con visión de futuro. Descubrió que trabajaba mucho mejor en proyectos a gran escala, y que las computadoras y la programación solían causarle problemas. Más allá de las limitaciones de tiempo, esto era parte de la razón por la que el MK era tan simple. No requería mucha programación. La mayor parte se controlaba con sus propios movimientos corporales o con botones ideales conectados a la propia placa. Pero cuando recibió el MK2, no hace falta decir que quedó atónito. Ver lo bien que trabajaba Atsume allí le demostró que su trabajo en equipo era una bendición disfrazada. Que ella lo ayudaba a compensar sus debilidades, y él, a su vez, hacía lo mismo por ella. No se había dado cuenta entonces, pero era mucho mejor con ella que sin ella. Y eso le asustó, para ser honesto. Odiaba esa sensación en el pecho, ese dolor punzante que latía como una herida. Ese deseo de estar cerca de ella, de estar a su lado. Estar a su lado y tenerla a su lado. Le asustaba lo mucho que había llegado a depender de ella, y no quería presionarla demasiado ni aferrarse demasiado, solo para que lo apartara. No sabía si podría manejar eso. Pero lo último que quería era ser una carga para ella. No se lo merecía. Así que estaba atrapado en ese limbo, sin querer alejarse, pero aterrorizado de acercarse a ella. Como una luna en el pozo de gravedad de un planeta, se mantenía lo suficientemente cerca para permanecer a su alrededor, pero lo suficientemente lejos para evitar chocar. ¿Por qué está cableado con un circuito cerrado? ¿HM? Respondió Izuku inteligentemente, saliendo de sus pensamientos. Perdón, ¿qué fue eso? Justo aquí, señaló Atsume a un pequeño circuito que Izuku había olvidado por completo que existía. Lo conectaste como un circuito cerrado, pero no funcionaría mejor si se configurara como un circuito paralelo usando estos diodos. El dedo de Atsume se mueve hacia abajo por el dispositivo. Si configuras un circuito paralelo aquí, entonces, la fuente de alimentación alimenta los diodos directamente en lugar de tener que pasar por estos conectores, continúa Izuku, captando su punto. Además, si alguna vez falla alguno de los componentes de guía, entonces el otro podrá seguir funcionando, a pesar de eso. Concluye Atsume con una amplia sonrisa. Su mirada se dirige a Izuku, quien la mira con cariño. Hay un momento de cómodo silencio entre ambos, simplemente disfrutando de la presencia mutua, pero el rugido de un motor se cuela por la esquina y llega a la entrada, sacándolos de sus pensamientos. Izuku aparta la mirada y Atsume parpadea, antes de volver a concentrarse en el proyecto. Ese probablemente sea Moe, tartamudea Izuku. Deberíamos entrar, hay mucho de qué hablar. Atsume asiente y ambos salen del garaje, acercándose al coche de Moe. El héroe en llamas sale por la puerta del conductor, exhalando un suspiro de exasperación. Disculpa la tardanza, se disculpó Moe. Izuku notó que llevaba lo que parecía ser un uniforme de heroína, con una bata blanca con detalles naranjas, una máscara de dominó negra y medias. Está bien, Izuku asintió, gracias por venir tan rápido. Habría llegado antes si el grandullón no me hubiera retrasado hoy, resopló Moe, cruzándose de brazos con fastidio. Últimamente me ha estado dando la lata por faltar demasiado al trabajo y todas esas tonterías. Izuku miró hacia abajo. ¿Es porque vienes aquí? Moe se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Por favor, no pienses así, Izuku. La amputada la miró. Créeme, ya trabajo bastante en la agencia.
Endeavor a veces es un imbécil, pareció reflexionar. Bueno, la mayor parte del tiempo. Moe le sonrió a su sobrino, una sonrisa cálida a la que Izuku aún se estaba acostumbrando. Además, prefiero pasar mi tiempo contigo que en cualquier otro lugar. Izuku sonríe, un pequeño rubor de vergüenza se dibuja en su rostro, antes de sacudir la cabeza, con su expresión volviéndose seria. Tenía razón, declara Izuku. Aprendí mucho de Hasegawa. La expresión de Moe también cambia. ¿Qué encontraste? Hablemos adentro, explica Izuku, abriendo la puerta, todos los que vienen están aquí ahora. Moe asiente y sigue a Atsume e Izuku a su casa. Normalmente tranquilo y frío, Izuku nota que la sala está llena de energía y actividad. Maihima está sentado en el sofá, holgazaneando perezosamente mientras Eri juega en el suelo con algunos juguetes. Kirishima está en el suelo con ella, sonriéndole cariñosamente y charlando animadamente. Muy bien, Izuku aplaude, llamando la atención de todos, tenemos mucho de qué hablar, así que todos formen grupos. ¿De verdad debería Eri estar aquí para esto? Preguntó Moe sin rodeos. Es genial, no me malinterpretes, pero me imagino que esta conversación no será para niños. Izuku parpadeó. Buen punto, levantó un dedo y subió a su habitación por un momento, el sonido de él rebuscando entre varios objetos resonó por toda la casa, antes de volver a bajar sosteniendo una libreta rectangular en sus brazos. Toma, Izuku abrió un reproductor de video y puso un video de frutas de colores brillantes bailando en la pantalla. Le entregó la tableta a Eri, con la mirada fija en la pantalla, absorta por completo en el video. ¿En serio? Gruñó Maihima. Le vas a pudrir el cerebro. Es solo por ahora, explica Izuku, acompañando a Eri a la sala de estar, lo suficientemente lejos para que no escuche su conversación. Además, continúa Izuku, doblando la esquina nuevamente, es mejor a que ella se entere de esto. Maihima se encogió de hombros y se levantó del sofá. Entonces, ¿qué tenías que decirnos? Creo que sé por qué Gen le va a atacar el festival cultural, explicó Izuku, y tengo una idea de cómo detenerlo. Inmediatamente, la postura de Maihima cambió, volviéndose mucho más atenta. Sigue hablando Moe y yo revisamos el registro de villanos el otro día, explicó Izuku, sentándose, y encontramos su informe de incidentes original. ¿Entonces esta no era la primera vez que robaba una tienda? Preguntó Maihima. No veo a dónde quiere llegar esto. Porque su primer incidente ocurrió hace más de 2 décadas, explicó Izuku, mirando la mesa, cuando tenía 15 años. ¿Qué? Gritó Maihima, antes de callarse para no alertar a Eri. ¿Cómo es que una quinceañera acaba en el registro? ¡Qué absurdo! Exactamente lo que pienso, coincide Izuku, por eso localicé al héroe involucrado en el caso, el mismo que presentó cargos en primer lugar. Izuku apretó los dedos. Todo el asunto se trataba de dar ejemplo para el futuro al conseguir que Gen le fuera acusado por delitos graves que en realidad no ocurrieron. Tanjiro solo intentaba ayudar, pero intensificaron los cargos hasta que lo calificaron como posible villano. Así que estaba jodido desde el principio, supuso Maihima, por eso es tan abierto sobre su villanía, no siente que tenga otra opción. Es más que eso, intervino Izuku. No creo que se trate solo de elección, creo que se trata de atención. Hubo un silencio, esperando a que Izuku explicara su punto. Bueno, piénsalo. Un chico de 15 años recibe el sello negro, ¿qué posibilidades tiene de triunfar? No muchos, respondió Moe, cabizbajo. La mayoría de las escuelas secundarias ni siquiera considerarían a alguien con ese historial, y las que lo hacen probablemente no sean las instituciones más reputadas, por decirlo menos. Sin mencionar los trabajos, continuó Maihima, ni el alquiler de propiedades, ni los préstamos bancarios, Dios mío, este chico fue prácticamente dejado de lado por el mundo y le dijeron que se callara y se lo tomara. Exactamente, señaló Izuku a Maihima con su mano robótica, fue olvidado, abandonado a su suerte en la oscuridad por un mundo al que no le importaba. De ahí los vídeos, el canal, la teatralidad. Izuku recorrió con la mirada a todos los demás en la sala. Todo es un acto para llamar la atención sobre sí mismo, para demostrar a los demás que no va a dejar que el mundo se olvide de él. Un silencio denso invade la sala, asimilando las palabras de Izuku. Moe mira al suelo con expresión sombría. Kirishima aprieta los dientes, tiene los puños apretados y tiembla de frustración. Es Maihima quien mira a Izuku, reconociendo algo en la historia. Estoy seguro de que puedes comprender ese sentimiento, dijo Maihima, sin formular una pregunta, sino más bien afirmando un hecho. Izuku asiente de todos modos, confirmando sus sospechas.
He estado allí, Maihima, dice Izuku con un tono triste, sé lo que es sentir que el mundo te ha dejado de lado y se ha olvidado de que estabas ahí, diablos, yo también sé lo que es arremeter por eso. Maihima asiente, reclinándose en su silla. Es Kirishima quien rompe el ambiente, volviéndose hacia Izuku con el ceño fruncido por la curiosidad. Está bien, entonces sabemos por qué intentará atacar el festival cultural, confirmó Kirishima, pero eso no explica el plan para acabar con él. Porque no vamos a derribarlo, ¿verdad, Izuku? Conjetura Moe, mientras las piezas encajan en su cabeza. Izuku guarda silencio por un momento, pero asiente después de un rato. Izuku hace una pausa, considerando sus palabras, quiero ayudarlo. Baja la mirada y levanta una mano antes de que alguien pueda intervenir. Mira, no creo que sea peligroso, en todos los vídeos que he visto y los informes que se han presentado, no ha hecho nada peor que un poco de vandalismo y moretones, no creo que quiera lastimar a nadie. Solo busca atención. Izuku bajó la mano y se inclinó hacia adelante. Pero los demás no lo saben, continuó Izuku. Además, le dijimos a Nezu que estuviera atento a una posible amenaza. Los héroes ya estarán en alerta, así que si Gen le intenta algo en el festival, lo derribarán. Su mirada se dirige a Moe. Y ambos sabemos lo que pasa cuando arrestan a un villano por segunda vez. Moe asiente con solemnidad. Sin embargo, asintió Izuku, si podemos detenerlo antes de que llegue al festival, no solo evitaremos un ataque, sino que evitaremos que acabe en prisión posiblemente el resto de su vida. Izuku suspira. Sé que es una locura, pero no puedo verlo echarlo todo a perder de esa manera. No parece una mala persona, solo alguien a quien le tocó una mala mano. Kirishima sostiene la mirada de Izuku por un momento, buscando alguna señal de vacilación, pero cuando no encuentra ninguna, suspira y se deja caer en el sillón reclinable. Bien, asiente Kirishima. Estoy de acuerdo contigo. Si podemos evitar que un inocente, Kirishima reflexiona, bueno, un hombre semi-inocente acabe en prisión, eso es positivo. El pelirrojo niega con la cabeza, pero eso no explica cómo vas a detenerlo. Izuku sonrió, esa es la parte fácil, Izuku se reclinó en su silla, voy a llamar su atención. Ese es un plan horrible, dice Kirishima con expresión inexpresiva, mirando a Izuku con frustración. Estoy de acuerdo, asintió Atsume, hablando por primera vez. No me gusta este plan. Es uno de los peores que has hecho. Hablo en serio, confirmó Izuku, para disgusto de los demás ocupantes, sé que no es lo ideal, intenta decir estúpido de remate, intervino Maihima. Izuku, ¿por qué insistes en ponerte en serio peligro? ¿No te atacó este tipo antes? Sí, asiente Izuku, por eso sé que funcionará. Izuku respira hondo. A Genle ya no le gustó y quiere dejarme en ridículo. Bueno, ¿por qué no le damos una oportunidad? ¿Desviar su atención del festival cultural y hacer que simplemente pelee conmigo? Porque todavía tienes los moretones de la última vez que pelearon, resopló Moe, señalando con sus dedos el cuello de Izuku, ¿qué te hace pensar que será diferente esta vez? Izuku le sonrió a su tía, el fuego de las ideas volando detrás de sus ojos. Porque esta vez tendré mi traje, tosió Kirishima, lamento reventarte la burbuja, pero esa cosa sigue en la UA y dudo que alguno del personal te deje entrar al campus ahora mismo, y mucho menos acercarte al traje de batalla mecanizado. La mente de Atsume pareció encajar algo, a menos que no necesitara conseguir el traje en primer lugar. La sonrisa de Izuku se hizo más grande. Creo que lo ha entendido todo. Espera, Kirishima levantó las manos, ¿cómo vas a conseguir el traje, sin conseguir el traje? Estoy trabajando en algo que hará ese trabajo, explicó Izuku, antes de volverse hacia Atsume, solo necesito que Mei lo instale en el procesador una vez que esté listo. Atsume parpadea, antes de mirar al suelo, abatida. No creo que pueda hacer eso que... Izuku parpadeó, ¿por qué? Ectoplasm no me ha dejado acercarme al MK2 desde el incidente, explicó Atsume, además, ha estado cerrado y alejado de todos desde entonces. Mierda, resopló Izuku, su postura colapsó, bueno, eso es, mierda. Oye, tranquila, Maihima es interrumpido por Izuku, quien comienza a caminar de un lado a otro por la habitación. Ese era el eje central de este plan, admite Izuku. El festival cultural es mañana. No tenemos tiempo para adaptarnos. Izuku levanta la cabeza antes de suspirar. A menos que intente luchar contra él sin el traje. No, Moe se acerca y sacude la cabeza, absolutamente no. Todo irá bien, suspiró Izuku. He pasado por cosas peores, créeme. Le sonrió débilmente.
Si todo va bien, lo hablo con él sin llegar a las manos, y luego vuelvo a tiempo para encontrarme con todos ustedes en el festival. ¿Crees que te permitirán participar? Kirishima frunce el ceño confundido. No como estudiante, Izuku niega con la cabeza, pero es un evento público, así que quizás pueda colarme como civil. Hablando de eso, Moe hace una mueca, no puedo ir al festival cultural. Tengo algo que hacer. Su mirada se dirige a Maihima, y una conversación silenciosa se extiende entre ambos. Está bien, resopló Izuku, de cualquier manera, con traje o sin él, no voy a dejar ir a Danjuro sin al menos intentar detenerlo. Izuku, Atsume se pone de pie, yo, no quiero que hagas esto sin la MK2. Izuku abre la boca, pero ella lo detiene. ¡No! No quiero que te vuelvan a hacer daño. Izuku, atónito por su arrebato, nota las lágrimas que le pican en las comisuras de los ojos. Cada vez que te comportas así de imprudente, algo sale mal. Yo. Su voz se entrecorta, pero insiste. No quiero verte perder otro ojo. Izuku la mira fijamente un momento más, con el inusual arrebato abrumando su ser. Atsume tiene los ojos cerrados, el rostro enrojecido y la mandíbula apretada. Se acerca a ella y la abraza, presionando su rostro contra su hombro, y le permite corresponderle el abrazo, rodeándole el estómago y la espalda con sus brazos. De acuerdo, suspira Izuku. De acuerdo. No me iré sin el traje. Izuku suelta a Atsume, pero ella se aferra más a él, negándose a soltarse. Izuku suspira y la convence con dulzura para que se siente en la silla junto a él. Bueno, ese plan ya está hecho, suspiró Kirishima, pero entonces, ¿qué hacemos? Empezó Izuku, pero se detuvo, resoplando con fuerza. No lo sé. No tenemos tiempo para pensar en algo. Quizás pueda intentar algo. Ofreció Kirishima, ejecutar la defensa mientras Atsume instala la cosa. No, Izuku niega con la cabeza. El ectoplasma lo verá. Sabe que somos amigos. Gruñó Izuku, echándose hacia atrás. Se me acabaron las ideas, ¿alguien más tiene algo? Izuku, la persuadió Moe con dulzura, ¿crees que, quizás, te estás responsabilizando demasiado ahora mismo? Izuku la miró con curiosidad. Sé que quieres ayudar a Danjuro, Dios, estoy seguro de que todos queremos, Moe señaló alrededor de la habitación, pero al final no eres responsable de las acciones de los demás. Eres una niña. No, Izuku niega con la cabeza, volviéndose hacia ella. No soy solo un niño. Soy un niño que sabe exactamente por lo que está pasando, y creo que sé cómo ayudar. La miró con determinación en los ojos. No voy a hacer la vista gorda ni a delegar la responsabilidad a otros. Si puedo ayudar a alguien a salir del mismo apuro en el que yo estaba, ¿no debería hacerlo? Moe se quedó atónito ante la declaración de Izuku, y el chico se giró, bajando la mirada. Un gran peso se cernía sobre el grupo, y nadie tenía ideas que aportar. Izuku se recostó, con un nudo en el pecho, detestando su impotencia, buscando desesperadamente una solución. Solo para que suene el timbre. Inmediatamente, la mirada de Izuku se dirigió a la puerta principal, confundido, mientras todos los demás parecían igual de desconcertados. Izuku se levantó de la silla, separándose de Atsume, quien lo soltó a regañadientes, y se dirigió a la puerta. Enfrentándose, giró el pomo y abrió la puerta. Tras la puerta se alzaba una figura familiar. Su piel carmesí y su cabello negro eran evidentes para cualquiera que lo viera, pero sus ojos rojos estaban fijos en el suelo, en lugar de mirarlo a él. Finalmente, alzó la vista y se encontró con la de Izuku, mientras el amputado lo miraba conmocionado. ¿Hikaru? Preguntó Izuku desconcertado. Recibí tu mensaje, dijo Hikaru levantando su teléfono. No estaba seguro de si debía venir o no. Pero pensé que era importante que me escribieras después, bajó la mirada de nuevo, e Izuku se mordió la lengua, intentando encontrar la voz. Hikaru hizo una pausa, pensando mucho en lo que diría a continuación. Hikaru levantó una mano. No, el chico negó con la cabeza. Necesito hablar y necesito que me escuches. ¿De acuerdo? Izuku se atragantó y asintió, dejando hablar al chico inquebrantable. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando hablamos por primera vez, hace tanto tiempo? Izuku parpadea, encorvándose un poco. No lo recuerdo exactamente, pero recuerdo que mis palabras no fueron precisamente agradables. Suspiró Izuku. Cierto, admite Hikaru, pero no me refiero a eso. Da un paso al frente y presiona con un dedo el esternón de Izuku.
Me dijiste cuánto odiabas que la gente se quedara de brazos cruzados y dejara que los héroes se encargaran de todo, que la gente nunca hiciera nada por sí misma, esperando a que los héroes arreglaran los desastres en lugar de evitarlos. Izuku no respondió, lo que permitió que Hikaru continuara. Eso se me quedó grabado desde entonces. Al principio pensé que era solo por lo enfadado que estabas, pero después me di cuenta de que se me quedó grabado porque tenías razón, y yo era tan culpable como cualquiera. Izuku intentó intervenir, pero Hikaru lo detuvo. Déjame terminar, declaró el chico incombustible. Izuku parpadeó, pero asintió, y Hikaru insistió. Me abriste los ojos ese día, a algo que ni siquiera sabía que era un problema hasta que me lo mostraron en la cara. Bajó la vista hacia sus manos, y desde entonces me prometí a mí mismo que si veía algo mal, me pondría de pie e intervendría. No dejaría que ocurriera el desastre si podía evitarlo. Suspiró, perdiendo la arrogancia de sus hombros. Y fallé. Izuku parpadeó confundido, ¿qué quieres decir? Debería haberte detenido, admitió Hikaru, pude ver que te estabas perdiendo en tus pensamientos, que no estabas concentrado en las cosas correctas con el implante de ira. Izuku se estremeció, pero Hikaru lo detuvo, vi el problema y estaba demasiado asustado para decir no, y por eso Irida no terminó su declaración. Estaba enojado contigo entonces, admitió Hikaru, no mentía, pero también estaba enojado conmigo mismo por no haberme mantenido fiel a mis ideales, simplemente no quería admitirlo, así que me desquité contigo. Hikaru hizo una reverencia, sorprendiendo a Izuku. No espero tu perdón, ni lo quiero. En cambio, te haré una promesa. Su mirada se posó en Atsume. Tú y Atsume son geniales construyendo, elogió Hikaru, de los mejores inventores que he conocido, pero también se pierden tanto en el proceso que olvidan revisarse por el camino. Su mirada se dirigió a Izuku, así que, en cambio, yo seré eso para nosotros. Extendió los brazos, señalando entre todos, imagínenlo como un auto. Tú conduces, Atsume es el acelerador y yo seré el freno. Tú diriges los proyectos, Atsume aporta ideas y los impulsa, y yo señalo los problemas cuando surgen, ralentizándolos hasta que sea seguro. Así, todo lo que construimos será lo mejor posible, ¿de acuerdo? Izuku sonríe, antes de asentir, sí, creo, no he terminado, lo interrumpe Hikaru de nuevo, para que esto funcione, necesito que me escuches. Izuku se estremece, y Hikaru continúa, cuando digo que tenemos que replantearnos esto, lo replanteamos. Cuando digo que vayamos más despacio, vamos más despacio, ¿entiendes? Izuku asiente, sin dudar, y a cambio, te ayudaré en todo lo que pueda. ¿Qué te parece? Hikaru extiende una mano, extendida hacia Izuku. El amputado se toma un momento, simplemente mirando la mano extendida de Hikaru, antes de extender la suya, estrechándolas en un firme apretón. De acuerdo, coincide Izuku. Tienes razón. No volveré a ignorar tus preocupaciones. Bien, asiente Hikaru antes de entrar en la casa. Entonces, ¿de qué se trata esto exactamente? Intentamos impedir que un criminal ataque el festival cultural, explicó Kirishima sin rodeos. Hikaru parpadeó y suspiró profundamente. Claro, resopló. Supongo que es lo normal a estas alturas. Se volvió hacia Izuku. Entonces, ¿cuál es el plan? Izuku le sonrió a su amigo. En realidad, tengo algo en lo que podría necesitar tu ayuda. Ya veo, dijo Redestro con suavidad, ¿y estás seguro de esto? Sí, señor, asintió Pulse, haciendo una profunda reverencia. Seguía Nezu, tal como dijo. Parece que hay una amenaza creíble de que alguien ataque el festival cultural de la UA. En efecto, Redestro sirve una copa de brandy de un decantador de cristal, removiendo el líquido distraídamente, pero esto también presenta una oportunidad, señor. Pregunta Pulse, con curiosidad y miedo en el rostro. Redestro le devuelve la sonrisa, con malicia destilando su sonrisa fácil. Ya sabes lo que dicen, dijo Redestro lentamente, nunca desperdicies una tragedia perfectamente buena.